El personal notó moretones en el niño y llamó a servicios sociales tras un incidente. Cuando su mamá llegó a recogerlo, Él se volteó, la miró, y la sensación que tenías era simplemente horrible. Era como si estuviera asustado. ¿Alguna vez has visto algo así? En mis 10 años completos trabajando en esta guardería privada, nunca, jamás he visto a alguien mirar a su madre de esa manera. Cuando él murió, sabíamos que era grave, pero no conocíamos el verdadero nivel. Parte del corazón pensar que enviábamos a ese pequeño a casa con eso diario. Liam Fee nació el 12 de agosto de 2011, hijo de Raquel Trelfa y José Johnson en Brighton, Tyne-and-Wear, Inglaterra. Tenía 2 hermanos gemelos mayores. Liam era un niño alegre y despreocupado que disfrutaba bailar y jugar con otros niños. Los padres de Liam se conocieron en 2005 y rápidamente se mudaron juntos en 2007. Tuvieron a los gemelos y, unos años después, en 2011, tendrían a Liam, pero solo unos meses después de que Liam nació, en diciembre de 2011, Rachel dejó a Joseph por una mujer llamada Naomi Fee, y en enero de 2012 ambas, que estaban desempleadas, se mudaron a Thornton, Fife, Escocia. 4 meses después de dejar a Joseph por Naomi, Rachel volvió con él, queriendo arreglar las cosas y diciendo que Naomi la trataba mal. Sin embargo, el intento de reconciliación de la pareja no funcionó y pronto Rachel regresó con Naomi a Escocia, llevándose a sus 3 hijos con ella. Entonces Rachel también le prohibió a Joseph ver a sus hijos. Liam tenía una niñera llamada Heather Farmer que vivía en Fife y ella comenzó a cuidarlo en su casa en julio de 2012. Cuando Heather comenzó a cuidar a Liam, él era feliz y disfrutaba cantar y jugar con otros niños, pero pronto se volvió retraído y callado. Heather también empezó a notar moretones en el cuerpo de Liam. Heather comenzó a preocuparse de que alguien lastimara a Liam en casa cuando él llegó en enero de 2013 con rasguños y moretones en la cara. Esto fue poco después de que él llegara a su casa unos días antes, con la frente moreteada y un ojo morado. Ella contactó a la Asociación Escocesa de Cuidado Infantil para reportarlo. Cuando Heather le preguntó a Rachel, la mamá de Liam, de dónde habían salido las heridas, ella le dijo que simplemente se había caído de su cuna. Así que aunque Heather no sabía necesariamente si Rachel estaba abusando de su hijo, sí sabía que al menos estaba siendo negligente con él. Heather contaría que a veces se preocupaba tanto por Liam que no podía dormir. Al mismo tiempo que Heather contactó a la Asociación de Cuidado Infantil, se asignó una trabajadora social al caso de Liam. La trabajadora social y la oficial de policía aceptaron la explicación de Rachel y Naomi de que solo se había golpeado la cabeza, por lo que no hicieron nada más. Luego, en abril de 2013, la trabajadora social asignada al caso de Liam se enfermó y tuvo que ausentarse del trabajo por mucho tiempo. Mientras ella estuvo ausente, nadie más tomó el caso de Liam, así que quedó fuera del radar. Más o menos al mismo tiempo, Heather le dijo a Rachel y Naomi que ya no podía cuidar a Liam, y aunque no lo dijo directamente, fue porque sentía que ya no podía confiar en ellas. Cuando Heather se fue, Liam comenzó a asistir 2 días a la semana a la guardería Sunshine en Kirkcaldy. El personal de la guardería notó que Liam llegaba con moretones y una vez con el labio hinchado. Al mencionárselo a su mamá, Rachel, ella les dijo que él se lastimaba solo pellizcándose y pensaba que era porque era autista, aunque no tenía ninguna prueba de eso. Pero las trabajadoras de la guardería también notaron que Liam parecía tenerle bastante miedo a su mamá, y luego, un día, también llegó con un ojo morado. Luego contactaron a servicios sociales para reportar sus preocupaciones. Sin embargo, una vez que Raquel se enteró de este informe que se había hecho, irrumpió en la guardería y de inmediato retiró a su hijo, Liam. La trabajadora social asignada para investigar las acusaciones de la guardería concluyó que las marcas en el cuerpo de Liam no fueron hechas por un adulto, y aceptó la explicación de que él mismo se estaba lastimando. A los 2 años, Raquel y Noemí intentaron ocultar sus crímenes y pocos conocieron a Liam, aunque él asistió a la guardería. Esta es su área favorita. Le gusta jugar con sus compañeros en un mundo pequeño, carritos, cosas así. Sus maestras me hablaron del niño de 2 años que vieron. Su sonrisa era contagiosa. Al verlo, querías sonreír porque él se alegraba mucho al ver a la gente. El personal vio moretones en el niño y llamó a servicios sociales tras un incidente cuando su mamá fue por él. Cuando él
Él se volteó, la miró, y la sensación que tenías era simplemente horrible. Era como si él estuviera asustado. ¿Alguna vez has visto algo así? En 10 años en esta guardería privada, jamás vi a alguien mirar así a su madre. Cuando él murió sabíamos que era grave, pero desconocíamos cuán grave era en realidad. Duele pensar que enviábamos a ese pequeño a casa así cada día. Aquí murió Liam. Una trabajadora social y la policía vinieron. La guardería de Liam reportó lesiones, pero les dijeron que solo se había golpeado la cabeza. Aceptaron la explicación y dejaron a la trabajadora social, pero luego se ausentaron por enfermedad y nadie cubrió, dejando a la familia sin supervisión. Cuando después llevaron a Liam a un examen médico. El hecho de que había estado perdiendo peso ni siquiera se registró y en ese momento no se sospechó en absoluto de abuso o negligencia infantil. En septiembre de 2013, Patricia Smith, conocida de la familia, contactó a trabajadores sociales tras verlos afuera. Liam estaba en su carriola con una manta sobre la cabeza. Al ver su rostro, dijo que parecía terrible y no sabía si estaba drogado o muerto. No mucho después de eso, uno de los hermanos de Liam también sufrió una lesión en el pie, la cual no fue tratada hasta que finalmente tuvo que ser hospitalizado por ello. Una vecina reportó esta lesión a una trabajadora social, pero nunca volvió a saber nada al respecto. Luego, en la noche del 22 de marzo de 2014, poco antes de las 7:30 p.m., los vecinos oyeron gritos y llanto del departamento de la familia. Menos de media hora después, Naomi llamó al 999 diciendo que Liam no respondía. Los primeros en llegar a la casa fueron a las 8:03 p.m. Notaron que el cuerpo de Liam ya estaba rígido, señal de que no murió recientemente. Naomi y Raquel también inventaron una historia para los primeros en responder y la policía, como afirmaban las dos mujeres. Dijeron que Raquel salió esa noche y Naomi acostó temprano a Liam, subiendo a verlo cerca de las 7 p.m. Y soltó un grito desgarrador cuando lo encontró sin vida y pálido. Mientras auxiliaban a Liam, Raquel sacó a uno de sus hermanos mayores y lo empujó ante los oficiales, exigiendo que dijera qué le hizo a su hermanito. Como él no habló, Raquel dijo a la policía que él asfixió a Liam. El hermano mayor fue llevado a la estación de policía para ser interrogado y allí admitió que mató a Liam. Dijo que fue porque tenía celos de que su hermanito recibía más atención. Sin embargo, después de la autopsia de Liam, quedó claro que no murió por asfixia. Cuando examinaron el cuerpo de Liam, descubrieron que el corazón del pequeño se había roto debido a múltiples golpes en el pecho. La patóloga halló más de 30 lesiones, entre ellas fémur y brazo fracturados, además de huesos rotos. Las lesiones de Liam eran similares a las que se encuentran en víctimas de accidentes automovilísticos que han sufrido lesiones graves por traumatismo contundente. La autopsia reveló que su peso corporal era muy bajo, incluso menor que hace 8 meses. Poco después de confesar, el hermano mayor de Liam afirmó que inventó todo y no mató a Liam. Él contó que ese día Naomi lo llevó al cuarto de su hermanito y le mostró el cuerpo sin vida de Liam, diciéndole, «Mira lo que le hiciste». Dijo que Naomi luego le agarró la mano y se la metió en la boca de Liam, diciéndole, «Tú mataste a Liam», intentando dejar el ADN del niño para culparlo. Más tarde, la policía comenzó a revisar el historial de búsqueda en Internet de Naomi y Rachel y encontraron pruebas bastante incriminatorias. Días antes de la muerte de Liam, ambas buscaron morfina para niños en Google. ¿Servicios sociales pueden entrar a mi casa? ¿Una fractura de cadera sana sola? ¿Esposas pueden ir juntas a prisión? ¿Y se puede morir por fractura de cadera? Claramente, Liam sufrió algunas lesiones días antes de morir, lo que le causó gran dolor. En vez de llevarlo al médico, la pareja buscó en Google, ¿cuánto puedes vivir con un hueso roto? Semanas tras la muerte de Liam, Raquel y Noemí fueron entrevistadas por separado como sospechosas ante las pruebas en su contra. Por alguna razón, no arrestaron a las sospechosas por la muerte de Liam hasta agosto. Tras su muerte, la policía cateó la casa de los Fees. Encontraron evidencia de tortura y abuso ocurridos ahí. Entre los objetos había una pesada cadena de metal y una protección metálica para chimenea, junto con bridas y cinturones que se habían usado para construir una jaula. En la casa hallaron ratas, serpientes y perros mascota.
Una investigadora de la SPCA entró y sacó sola al menos 12 serpientes de la casa. Después de que la policía habló con los gemelos de Liam, se evidenció que Naomi y Raquel atacaron a los 3 niños durante años. Ambos hermanos de Liam fueron interrogados por semanas por una trabajadora social y una policía. Poco a poco dejaron de ser retraídos y asustados y comenzaron a contar su historia. Un niño contó que lo obligaron a pasar la noche en una jaula improvisada, con las manos atadas detrás. Con bridas, también dijo que sus manos y pies, que habían sido atados con estas bridas, se hinchaban, tanto que Naomi le decía manos de pudín. No sé qué significa eso, pero una vez el niño fue atado a una cama en el cuarto de Naomi y Rachel, donde había serpientes. Naomi le contó que la boa constrictora comía niños pequeños. Asustado, este niño ideó un plan de escape e intentó huir de la casa 3 veces, pero cada vez lo atraparon, lo llevaron de regreso y lo golpearon. También habló sobre cómo Naomi lo golpeaba, además de presionar su pie contra su cuello tan fuerte que se desmayaba, o a veces veía luces muy brillantes. Este era el pequeño, con una lesión en el pie desde enero de 2014. Además de no llevarlo a recibir atención médica a tiempo, Raquel y Naomi pisaron y apretaron su pie lesionado. Ambos niños también dijeron que los obligaban a bañarse con agua fría si mojaban la cama, lo cual era inevitable, porque Naomi y Raquel no les permitían salir de su habitación después de acostarse para ir al baño. El otro hermano de Liam recordó que tuvo que comer excremento de perro, su propio vómito, y que le frotaron su ropa interior sucia en la cara. En un momento, Naomi mostró a un niño un taladro y le dijo que le cortaría sus partes íntimas con él. Le mostró a este niño una máquina tipo sierra y dijo que la usó para matar a su padre. En una ocasión aterradora, la pareja incluso puso una jaula llena de ratas sobre la cabeza del niño. Y hubo aún más acusaciones hechas por los hermanos de Liam sobre el abuso y tormento que sufrieron. Este abuso fue extremo e interminable. Los vecinos le dijeron a la policía que no habían visto a los niños afuera en meses y que cuando los habían visto antes. La mujer intentó hacer pasar las lesiones de Liam como autoinfligidas y dijo que era porque él tenía autismo. Las detectives concluían que Raquel y Noemí eran muy cercanas y que los niños solo les molestaban. Incluso mientras surgían estas pruebas, la madre de Noemí, Janice Fee, afirmaba que su hija era inocente. Ella afirmaba que sabía absolutamente todo lo que ocurrió la noche en que Liam murió, y estoy segura de que así era, porque esa noche Noemí le hizo llamadas a las 7:36 p.m., 7:42 p.m. y 7:44 p.m. Aunque eliminaron esas llamadas antes de que Janice entregara su teléfono a la policía. A las 8:50 p.m., Naomi llamó por teléfono a Janice. Janice dice que fue en esa llamada telefónica cuando supo que Liam había muerto. Está bien, claro. El juicio de Rachel y Naomi comenzó en abril de 2016 en un tribunal superior en Livingston. La pareja fue acusada de asesinar, maltratar, descuidar y abandonar deliberadamente a Liam, causándole sufrimiento o lesiones innecesarias. Entre enero y marzo de 2014 hasta su muerte, la pareja dejó a Liam en una habitación oscura sin estimulación física ni mental, y también le daban drogas para que se durmiera. También fueron acusados de no brindarle ayuda médica a tiempo y fueron acusados de crueldad y negligencia hacia los otros 2 niños. Raquel y Noemí negaron las acusaciones. La jueza les dijo a las mujeres que habían abusado gravemente de sus responsabilidades como madres, causando un daño físico y mental terrible a Liam y que no mostraron ningún remordimiento. En el juicio, el jurado supo del abuso constante que sufrieron los niños. Mientras escuchaban más de 20 horas de entrevistas con los 2 niños sobrevivientes, oyeron cómo Noemí y Raquel intentaron culpar a uno de ellos por la muerte de Liam. A los miembros del jurado también se les mostraron fotos del fémur de Liam que había sido partido por la mitad. Algunos jurados lloraron al ver en el tribunal el video policial del cuerpo del niño. Naomi Fee, de 28 años, declaró que a Liam nunca lo castigaban en casa porque no era necesario. Pero también dijo que le preocupaba el comportamiento de Liam una vez que notó que se había vuelto más retraído y que, de nuevo, se estaba autolesionando.
Ella dijo que el comportamiento de Liam inició después de que uno de sus hermanos mayores mostró actitudes sexualizadas hacia él. Ella dijo, desde entonces Liam cambió para siempre. Así que primero culparon al pobre niño por matar a Liam, y ahora, como eso no funcionó, lo están culpando por sexualizarlo. Para intentar quitarse la culpa, Naomi también dijo al jurado que Liam se alteraba si ella no era la primera en entrar a su cuarto. No dejaba entrar a nadie, se tiraba al suelo, se mordía los dedos y se rascaba. Ahora, otra cosa que salió a la luz en el tribunal es que Naomi en realidad había dirigido un grupo para niños pequeños hasta 2011. Admitió haber abofeteado a otros niños bajo su cuidado, aunque nunca quiso ponerlos en peligro. Añadió que Naomi y Rachel intentaron decir que buscaron ayuda médica por el comportamiento de Liam. También les preocupaba que Liam se había encariñado con una manta donde se escondía. Naomi pensó que era porque él era autista y evitaba a la gente, pero en realidad solo quería esconderse de ellas y de su vida horrible. Pobrecito. Otra historia elaborada se contó sobre una noche de febrero de 2014. Raquel y Naomi se despertaron de noche y vieron a un chico mayor haciendo una cuerda para escapar. La razón por la que estaba haciendo esto, dijo Naomi, era porque había lastimado a Liam. Cuando entraron al cuarto de Liam, tenía un corte en la cabeza, o eso dijeron. Cuando le preguntaron a Naomi por qué no había buscado ayuda médica para el fémur roto de Liam, dijo que era porque pensaba que Rachel podría dejarla. Aparentemente, Rachel había amenazado con terminar la relación si llamaba a alguien para pedir cualquier tipo de ayuda. Cuando la fiscalía preguntó, ¿pensaste que él podría morir y no hiciste nada?, respondió, sí. En el contrainterrogatorio, Naomi negó causar lesiones a Liam, pero finalmente aceptó que la de su pierna ocurrió. Mientras él estaba bajo su cuidado, algún tiempo antes de su muerte, ella dijo que simplemente no sabía que él estaba en tanta agonía y que necesitaba ayuda desesperadamente. Sí, claro, estoy segura de que no lo sabías, porque él no estaba llorando para nada, ¿verdad? El tribunal oyó que del 17 al 20 de marzo, Naomi buscó en Internet síntomas de fracturas y coágulos de sangre. En la llamada al 999 que fue reproducida en el tribunal, se podía escuchar a Naomi angustiada, sollozando y diciendo, oh Dios, y por favor, por favor. Afirmaba que intentaba hacer RCP a Liam con ayuda de la operadora, pero en la llamada trataba de culpar a su hermano por la muerte. Él le tapó la boca, dijo. Lo hizo en su cuello porque lloraba y trataba de lastimarlo. Ambas mujeres dijeron estar devastadas y en shock al descubrir que Liam había muerto ese día. Claramente, tanto así que la pareja en pánico tuvo suficiente tiempo para desmantelar su jaula improvisada antes de llamar al 999. Así demostraron cruel indiferencia por si Liam vivía o moría, dijo la fiscalía. Dijeron que, aunque no se sabía cuál mujer dio el golpe fatal, ambas participaron en un trato violento y cruel hacia los niños. Al finalizar el juicio de 7 semanas, el 31 de mayo de 2016, el jurado tardó solo 10 horas en declarar culpables a Naomi y Raquel de 8 cargos. Ambas mujeres permanecieron inexpresivas al oír el veredicto. José, el padre de Liam, lloraba y fue consolado por amigos. El caso de Liam fue muy horrible. Escuchar eso. ¿El juez eximió al jurado de deberes por 10 años? Después del juicio y antes de la sentencia, la madre de Naomi, Janice, seguía afirmando que su hija y Raquel eran inocentes, diciendo que ellas amaban a los chicos. Janice, presente en el juicio, afirmó que muchas pruebas se interpretaron mal. En la audiencia de sentencia de julio de 2016, Raquel recibió 23 años y medio de prisión y Naomi 24 años. Ambas mujeres iban a ser recluidas en Curtain Vale, pero Raquel fue enviada a la cárcel de Soughton en Edimburgo antes de la sentencia. Ambas mujeres estaban furiosas por el traslado, porque mientras estaban en Curtain, aunque no estaban en la misma celda, se les permitía verse durante el tiempo de recreo. Me alegra que las hayan separado. Ellas no tienen ningún derecho a ser felices en absoluto. No conocías a Liam, ni sabías que existía. Siempre llevaba una manta, pero ¿por qué siempre está cubierto? Porque no le gusta interactuar con otras personas porque se molesta. Monstruos, es todo lo que puedo decir.
No puedo llamarlos padres porque los padres no hacen eso a sus hijos. No había emoción en ellos. No les molestaba, estaban como riéndose, bromeando sobre que los iban a mandar a la cárcel por negligencia. Por el recién nacido. Decían que no era negligencia, pero igual se reían y bromeaban como si nada, diciendo que estarían en la misma celda. Unas semanas antes de la muerte de Liam, un miembro del personal del Hospital Victoria había presentado preocupaciones a los servicios de protección infantil. Después de esto, una trabajadora social que estaba en la zona fue enviada a la casa de los Fee para revisar a Liam. Cuando la trabajadora social llegó, ambas mujeres se negaron a dejarla entrar al cuarto de Liam y dijeron que él tenía autismo. Si un hombre extraño entraba a su cuarto, él estaría inconsolable por horas. Por eso, ese día no vio al niño. Si lo hubiera hecho, tal vez habría visto la terrible condición en la que estaba Liam y habría podido salvarlo. Por este y otros descuidos en el caso de Liam, se realizó una revisión tras la condena de Rachel y Naomi. El informe señalaría falta de curiosidad profesional en el caso de Liam. Las explicaciones sobre las lesiones de Liam que ambas mujeres dieron a los trabajadores sociales fueron aceptadas varias veces sin cuestionarlas. Tampoco se revisó ni consideró la información disponible sobre el caso de Liam antes de decidir sobre su bienestar. Leslie Bate, trabajadora social del caso de Liam, fue hallada culpable de mala conducta por el Consejo de Servicios Sociales de Escocia. Confirman 12 cargos contra la ex trabajadora social, quien quedará inhabilitada para laborar en atención social. Las conclusiones contra Leslie incluyeron que no reportó varias visitas, no evaluó adecuadamente los riesgos y no informó los casos a otros equipos de apoyo. En varios casos, incluso el de Liam, esto era negligencia de su parte. Se decía que Leslie, la trabajadora social, se sentía intimidada por Naomi y evitaba ir a su casa, llamando a los niños a su oficina para hablar. Se decía que Leslie era desorganizada y no llevaba registros claros, pero Leslie no era la trabajadora social del caso de Liam. En el periodo antes de su muerte, en realidad ella había sido la trabajadora social que se había ido de baja por enfermedad. Esto fue en abril de 2013. Su caso no fue asignado a otra trabajadora social. Aunque Leslie reconoce errores, no cree que solo ella deba ser culpada. Se instaló una banca conmemorativa en honor a Liam Fee en un parque ubicado en Fife. Una campaña de recaudación de fondos para la banca reunió más de 800 libras, un poco más de $1,000. La banca está en el parque conmemorativo Thornton, cerca del área de juegos infantiles. Gracias por escuchar la historia de Liam hoy. Lo que vivieron estos 3 niños fue horrible, y sus hermanos mayores tuvieron suerte de salir vivos de esa casa. Estas mujeres son realmente viles. Escuché que Naomi, tras su juicio, presumía de ser la más importante en la cárcel. Es indignante y enfurecedor que ella y Rachel hayan matado a Liam, pero sería aún peor si ahora estuvieran disfrutando sus vidas de alguna manera. Ellas merecían pasar por la misma tortura que les hicieron a esos 3 chicos, día tras día. Comenzó como cualquier día normal en las vacaciones escolares, pero terminó en horror y tragedia. 3 jóvenes inocentes asesinadas en un ataque frenético con cuchillo. Cuando salí, él tenía en brazos a una niña de unos 6 años, cubierta de sangre, tratando de salvarla. De 6 años, B.B. King, hija de Lauren y Ben King, era una niña dulce, amable y llena de alegría. Tenía una hermana 3 años mayor con quien compartía un lazo increíble. Alice de Silva Aguiar, de 9 años, hija de Sergio y Alexandra, era una niña curiosa que nunca olvidaba los detalles. Era perfecta para sus padres y además segura, amigable, juguetona, respetuosa y empática. Alice amaba los animales, ver películas, comer palomitas y acurrucarse con sus padres. Luego estaba Elsie Dot Stancombe, de 7 años, quien estaba llena de amor y también era una niña decidida, amable y dulce. Le gustaba animar, bailar, platicar, asistir a fiestas y era considerada sabia. Elsie, además de su edad, era una Swiftie muy dedicada, es decir, fan de Taylor Swift.
Este amor por Taylor Swift unía a estas tres chicas jóvenes. La mañana del 29 de julio de 2024, todas asistían a una clase de baile temática de Taylor Swift en un estudio comunitario. Hard Space en Southport, Reino Unido, solía ofrecer clases de yoga, baile, embarazo y para bebés y niños pequeños. Esta clase temática de Taylor Swift fue un taller de yoga, baile y pulseras inspirado en su música. El taller estaba dirigido a niños de 6 a 11 años y se agotó más de una semana antes, con 26 niños inscritos para la clase, antes de que las niñas fueran recogidas a las 11:45 am. Estaban haciendo pulseras en la mesa. Mientras tanto, una persona enmascarada y encapuchada entró por la puerta principal, que estaba sin llave por seguridad contra incendios. Él subió al estudio donde estaban las chicas. Esta persona entonces comenzó a moverse por el cuarto mientras permanecía completamente en silencio y empezó a apuñalar a los niños al azar. Portaba un cuchillo de 20 centímetros. Muchos niños y maestros, incluida la maestra de baile Leanne Lucas, no sabían lo que pasaba. Leanne no se dio cuenta de lo que pasaba hasta que fue apuñalada 5 veces en la espalda. Inmediatamente comenzó a tratar de proteger a los niños de este maniático y los sacó del lugar por la salida de emergencia. Mientras los niños huían del estudio, el hombre armado los perseguía y apuñalaba por la espalda. Una niña fue arrastrada adentro y apuñalada varias veces. Por suerte, al final logró salir del edificio y se desplomó en el suelo. Jonathan Hayes, que trabajaba en una oficina del edificio, corrió al estudio de baile al oír los gritos de los niños. Se encontró con el enmascarado de pie sobre un niño. Jonathan se retiró a su oficina, pero el atacante lo siguió y lo apuñaló en la pierna, haciéndolo caer. Al mismo tiempo, miembros del público intentaban ayudar a los niños que escapaban del edificio. Un hombre le hizo RCP a Alicia, mientras otro corrió al edificio donde vio al hombre con el cuchillo. Manejábamos por la calle Hart cuando él frenó de golpe y preguntó si vi algo. Le dije que no y puso la camioneta en reversa. Y entonces lo único que vi desde mi lado fue literalmente la mitad de la cabeza de una niña colgando del costado de un auto. Así que me bajo del auto y me acerco a ella y solo le pregunto si está bien y ella solo parecía completamente en shock, tenía sangre por todo el cuerpo y solo me gritó, dijo, está matando niños allá, está matando niños allá. Solo miré a Martín y estábamos completamente en shock, simplemente no sabíamos qué pensar, yo no sabía qué hacer. Al ver a esta mujer se notaba que estaba muy mal, yo solo sabía que era una situación muy mala, así que Martín y yo empezamos a caminar hacia el lugar que ella señaló. ¿Qué tan lejos está ella de ese lugar? Ella pero estaba en la parte alta, recargada en el auto. Había más gente al final, pero estábamos tan enfocados en ella que no notamos a los demás. Solo escuchamos a esta chica gritándonos que este tipo está apuñalando niños en ese lugar, así que empezamos a caminar, empezamos a bajar y luego comenzamos a correr hacia ese lugar, donde ella señaló y ella se levanta. Es como si hubiera usado toda su energía para señalarnos dónde estaba pasando esto, y luego se desploma completamente en el suelo. En ese momento vamos a asegurarnos de que esté bien ella. Ella hablaba con la policía por teléfono, luego tomé el teléfono y hablé con ellos mientras Martín verificaba que ella estuviera bien. Empiezo a correr hacia esta dirección, que obviamente es donde está ocurriendo esto, donde estos niños están en el estudio de baile. Y estoy corriendo, llego al estacionamiento y mientras corro hacia el auto, mientras corro hacia la puerta, hay un auto que es un auto y hay una mujer en el auto. Ella toca el claxon y me grita que me acerque, así que corro al auto. Y es solo una mujer de mediana edad y supongo que ha lastimado a uno de sus hijos en el pasado. En el asiento del pasajero y luego en la parte de atrás hay como 4 o 5 niños más, todos en la parte trasera, cubiertos de sangre. Era como una escena que verías en una película de desastres, honestamente, y ella solo me miró, la mujer, y dijo, honestamente, cariño, solo quiero asegurarme de que estos niños estén a salvo. Solo voy a estacionarme en la carretera, por favor, ¿puedes sacar a esta niña? Entonces abro, tienes el lado del conductor, en el lado del conductor, detrás del asiento del conductor, abro la puerta. Y honestamente había esta niña que probablemente se quedará conmigo por el resto de mi vida y ella estaba completamente fuera de sí. No puedo explicarte lo horrible que es lo que vi, pero estoy en el momento. Simplemente ni siquiera sabía qué hacer, no sabía qué pensar.
Solo quería sacarla del auto e intentar ponerme a salvo. Así que acabo de sacar a esta niña del auto y corrí hacia la carretera y simplemente he estado porque estábamos ahí desde el principio, ¿sabes? Así que solo había unos pocos miembros del público. Y lo principal en ese momento específico era como todavía hay más, como que esto realmente está pasando. Hay personas adentro porque de ahí vienen. Al principio solo quería sacarla del auto y ponerla a salvo, pero no sabía dónde era seguro. ¿Tiene sentido? La instructora Lian contactó a la policía a las 11:47 am, solo 2 minutos tras el inicio del ataque, y los oficiales llegarían 10 minutos después. Entraron al estudio con una pistola eléctrica y hallaron al atacante sobre el cuerpo de Bibi. Aún tenía el cuchillo y al ordenarles soltarlo, obedeció y fue arrestado. La policía halló a Heidi Little, otra instructora de baile, escondida en el baño con una niña. Nuestros servicios de emergencia declararon un incidente mayor y trajeron 13 ambulancias bomberos y 3 ambulancias aéreas. Bibi King, de 6 años, con 122 heridas de arma blanca, y Elsie Dodd Stancomb, de 7, con 85 heridas, fueron declaradas muertas en el lugar. 9 niños, entre ellos Alice de Silver Award, de 9 años, y 2 adultos fueron hospitalizados en estado crítico. Alice falleció al día siguiente con varias heridas de arma blanca y una lesión grave en la cabeza. Ahora, antes de que la policía identificara públicamente al atacante, ya se estaba difundiendo información errónea sobre la identidad del sospechoso en línea. Muchos creían que el monstruo que apuñaló a varios niños y 2 adultos era un inmigrante y solicitante de asilo. Pronto protestaron, aunque muchos solo estaban molestos porque las autoridades no protegieron lo suficiente a los niños de este ataque brutal. Previo al suceso, varias protestas se tornaron violentas. Muchos gritaban, "Queremos recuperar nuestro país", y hasta vandalizaron una mezquita. La identidad del asesino no se reveló de inmediato porque era menor de 18 años y estaba protegida por los tribunales. Sin embargo, esto fue revocado solo 5 días después del ataque. Su nombre, Axel Ruducavana, fue revelado al público. Tenía solo 17 años y no era solicitante de asilo. En realidad, él había nacido en Gales, hijo de padres ruandeses que previamente habían inmigrado al Reino Unido buscando asilo del genocidio en Ruanda. La mañana del ataque, antes de las 11:45 am, Axel llegó al espacio central en taxi reservado como Simón. Él se bajó del vehículo sin pagar la tarifa, caminó un poco y luego entró al edificio. Número 34 fuera, sí. Cobraríamos una tarjeta, amigo. Oh, espera, Kashika, esa marca... Operativo recibe un golpe en la cara. Tienes que ir a las siguientes 6 veces. Tras ser arrestado, Axel fue acusado de 3 asesinatos, 10 intentos de asesinato y posesión de arma blanca. Posteriormente, fue acusado por separado bajo la Ley de Armas Biológicas de 1974 y la Ley de Terrorismo de 2000. Esto pasó cuando la policía halló suficiente ricina bajo su cama para matar a 12,000 personas tras registrar su habitación. Axel también fue encontrada en posesión de un estudio militar de un manual de entrenamiento de Al-Qaeda. Al revisar su laptop, la policía descubrió que Axel estaba obsesionado con la limpieza étnica. También había hecho búsquedas sobre temas como la guerra, la Alemania nazi, la violencia relacionada con el budismo en Sri Lanka, la limpieza de clanes en Somalia, el genocidio de Ruanda, víctimas de tortura, relatos de decapitaciones y caricaturas que muestran violencia gráfica. También se afirmó que odiaba gravemente a las personas blancas y creía que debían morir. Después de su arresto, el maniático se jactó de lo que hizo a esos niños, diciendo, "Me alegra que estén muertos. Me hace feliz", le dijo además a la policía. "Tan feliz, 6 años". Refiriéndose a Bibi, también dijo, "Es bueno que estén muertos". Sí, no me importa, me siento neutral. Como mencioné antes, hubo muchas señales en el pasado de Axel de que era un psicópata. La policía y autoridades antiterroristas ya habían interactuado antes con él y conocían sus pensamientos perturbadores.
En 2019, con 13 años, Axel llamó a Childline, una línea de ayuda para jóvenes menores de 19 años en Reino Unido. Luego les preguntó qué hacer si quería matar a alguien. Al día siguiente, explicó que quería matar a un estudiante de su escuela que lo había estado acosando, y este incidente fue reportado a la policía cuando las autoridades lo visitaron. Poco después, admitió que había llevado un cuchillo de cocina a la escuela en 10 ocasiones diferentes con la intención de usarlo. Días después de llamar a Childline, Axel fue expulsado definitivamente de su preparatoria. Después fue enviado a un centro educativo especializado y un mes después lo hallaron buscando tiroteos escolares en Estados Unidos durante la clase de informática. Esto se reportó a las autoridades de Prevent, programa del Reino Unido para evitar que personas se vuelvan terroristas. Tras entrevistarlo, los oficiales no consideraron a Axel una preocupación por no tener una ideología firme. Un mes después, Axel volvió a su preparatoria, de donde lo expulsaron, armado con un palo de hockey. Entró al salón de clases, atacó a otro alumno, le rompió la muñeca y tuvo que ser sometido por miembros del personal. La policía halló un cuchillo en su mochila y lo arrestó por sospecha de agresión, no por portar un objeto punzocortante. Axel se declaró culpable de los cargos y esto le valió tener antecedentes penales con solo 13 años. Además, participó en un programa de rehabilitación enfocado en delitos con cuchillos y conductas delictivas, el cual completó en 2021. A Axel le diagnosticaron autismo en febrero de 2021 y ese mes fue reportado otra vez a las autoridades antiterroristas de Prevent. Esto ocurrió tras su publicación en Instagram sobre el dictador libio Muammar el-Gaddafi, pero el caso se cerró sin que se reunieran con Axel. 2 meses después, Axel fue reportado de nuevo a Prevent cuando su maestra vio que buscaba información del ataque en el puente de Londres de 2017. Otra vez, las autoridades no lo visitaron ni tomaron medidas. Entre noviembre de 2021 y los apuñalamientos, la policía acudió al menos 4 veces a la casa de Axel por sus padres. En noviembre, mientras el comportamiento de los adolescentes empeoraba, Axel pateó a su padre y dañó su auto durante una discusión. En marzo siguiente, tras ser reportado como desaparecido por su madre, lo hallaron en un autobús, negándose a pagar y portando un cuchillo. En vez de arrestarlo por segunda vez por un delito con cuchillo, las autoridades llevaron a Axel a casa con su madre y le pidieron alejar los cuchillos de él. Solo unas semanas después de eso, la policía regresó a la casa donde Axel vivía con sus padres. Esta vez fue porque se enfureció después de que su padre le prohibiera usar su computadora portátil. Sus padres seguían pidiendo ayuda a los oficiales por el comportamiento de Axel, pero al parecer no tenían solución. Mientras tanto, Axel planeaba un ataque en su habitación. Había comprado semillas de ricino, embudos, frascos y gafas de seguridad en Amazon y los hizo entregar a un vecino que no sospechaba nada. El cuchillo que Axel había usado para matar a las 3 chicas también se compró en Amazon y se entregó en la casa. Esto a pesar de que, técnicamente, necesitas tener al menos 18 años para hacer esa compra, pero él solo tenía 17 en ese momento. Pero al parecer, las autoridades no pudieron acceder al historial de Axel con Prevent, porque estaba en un sistema aparte solo para funcionarios de contraterrorismo. Para febrero de 2023, Axel ya no asistía a sus servicios de salud mental ni a la escuela. En casi un año pasaba más tiempo en casa, en su cuarto, usando la tableta y cayendo en una espiral oscura. Una semana antes, él apuñaló a Bibi, Elsie y Alicia. El 22 de julio, Axel reservó un taxi con seudónimo para ir a su antigua preparatoria, Range High School. Ese día, él vestía igual que en el ataque, sudadera verde con capucha y mascarilla quirúrgica. Pero su padre lo vio antes de que saliera y le pidió al taxista que no llevara a Axel de regreso a su preparatoria. Finalmente Axel regresó a su casa y no se subió al taxi.
Si su padre no lo hubiera detenido, probablemente habría atacado a los estudiantes de esa escuela. Axel nunca ocultó sus obsesiones oscuras y varias personas, incluidos sus compañeros de clase, estaban preocupadas por él. Pero nunca lo tomaron en serio o nadie, incluyendo a las autoridades, sabía realmente qué hacer con él. ¿Pensarías que, con lo preocupados que estaban los padres de Axel y tras llamar varias veces a la policía, habrían monitoreado lo que ocurría en su habitación? Un poco mejor tras su arresto. Una revisión de emergencia concluyó que Prevent siguió los procedimientos correctos. El juicio de Axel iba a iniciar en enero de 2025, pero antes él se declaró culpable de los 16 cargos. Al empezar su audiencia de sentencia, Axel solicitó 2 veces atención médica, diciendo que le dolía el pecho. La jueza le advirtió que se detuviera o lo sacarían de la sala. Axel fue sentenciado a cadena perpetua con mínimo de 52 años. Si hubiera tenido 18 años en ese momento y solo le faltaban unos días, le habrían dado cadena perpetua real. Aunque la jueza afirmó que probablemente nunca será liberado, y espero que no, porque eso no debería ser posible. Claramente haría algo así de nuevo. En la corte, una de las chicas que fue apuñalada por Axel, pero que terminó sobreviviendo, habló y dijo que ese día sabía que estaba corriendo por su vida. Ella recuerda empujar a sus amigas, que aún corrían por las escaleras mientras Axel estaba muy cerca detrás. Ella le diría en la corte a su presunto asesino: «Vi en tus ojos que querías matarnos». Otra sobreviviente fue apuñalada 30 veces ese día. La llevaron en helicóptero a un hospital donde los doctores la operaron durante 6 horas, tratando de salvarle el uso de la mano, los dedos y el brazo. Esta niña presenció la muerte de 2 niñas. Durante su recuperación, le dijo a sus padres que ya no sabía quién era. Sin embargo, la niña feliz que solía ser empezó a regresar 6 meses después, y su madre dijo que Axel no había logrado destruir su espíritu en absoluto. La noche del 30 de julio de 2024 miles participaron en una vigilia para Bibi, Elsie y Alicia frente al Atkinson en East Bank Square. Se colocaron flores y notas manuscritas ahí y cerca del lugar del ataque. Taylor Swift también respondió después del ataque diciendo: «El horror del ataque de ayer en Southport me invade constantemente y estoy completamente en shock. Eran solo niños en una clase de baile. No tengo palabras para expresar mis condolencias a sus familias». Taylor se reunió después con las familias de las víctimas y las invitó al backstage de sus conciertos de la gira Errors en Wembley, Londres. Al día siguiente del incidente, los fans de la estrella pop también lanzaron una página de Swifties for Southport en Just Giving y recaudaron más de 300,000 libras para la organización benéfica infantil Alder Hey. Se crearon páginas para reunir fondos y apoyar a las familias de las víctimas, recaudando más de 200,000 en total. El 6 de agosto de 2024 se celebró la vida de Alicia de Silva, de 9 años. Sus padres hablaron en el homenaje. «Sigue sonriendo y bailando como te gusta. Siempre serás nuestra princesa. Nadie cambiará eso». El funeral de Alicia fue el 11 de agosto en la Iglesia Católica de San Patricio, Southport. Fuera de la iglesia llena, dolientes oyeron el servicio por altavoces durante la ceremonia. Sergio y Alejandra dijeron: «Alicia fue nuestra hija soñada y perfecta. Todo fue idílico desde que llegaste». El homenaje siguió. Niña de valores firmes, amable, amante de los animales y futura ambientalista, tu confianza y empatía transformaron nuestro mundo. Juguetona, enérgica, amigable y respetuosa, era la pacificadora del patio. En casa no se grita. Asumiste mucho para una niña, especialmente en un hogar portugués. Te fuiste demasiado pronto y siempre nos preguntamos: ¿por qué a ti y a nosotros? Nos preguntamos si pensaste en nosotros, si llamaste o sentiste dolor. Esperamos que no, mi amor. Por ahora, querido ángel, sigue bailando. Mami y papi siempre te amarán. Una maestra de Alicia también nombró a su bebé Alicia. El funeral de B.B. King, de 6 años, se llevó a cabo en privado en Southport el 17 de agosto y su familia animó a otros a encender una vela en su memoria. Un comunicado de sus padres decía: «Nuestra querida Bibi, de solo 6 años, estaba llena de alegría, luz y amor. Siempre vivirá en nuestros corazones como la niña dulce y llena de vida que amamos».
Dijeron, nuestros corazones están rotos, pero nos consuela saber que Vivi fue muy querida por quienes la conocieron. Siempre será nuestra estrella y la llevaremos en todo lo que hagamos. La hermana de Vivi, de 9 años, también estuvo en el estudio ese día y fue testigo del ataque, pero por suerte logró escapar. El funeral de Elsie Dot Stancombe, de 7 años, fue el 23 de agosto en la iglesia de San Juan en Birkdale. La familia pidió que usaran colores brillantes en el día especial de Elsie y que celebraran la vida de su increíble niña con positividad, esperanza y amor. El ataúd, decorado con un peluche azul, fue llevado sobre una alfombra rosa mientras Vortex Cheer hacía guardia de honor. Love Story de Taylor Swift, su favorita, se interpretó al final del servicio con la familia presente. También asistió el perro Bobby. Gracias por escuchar la historia de Vivi, Elsie y Alicia hoy. Este asesino no es nada menos que un monstruo absoluto y alguien que debió haber sido detenido mucho antes de ese día, en julio. Axel ya había demostrado su inestabilidad, pero nadie tomó en serio sus acciones anteriores. Eso fue hasta que fue tarde. No solo estas 3 inocentes perdieron la vida innecesariamente, también otros niños y adultos quedaron marcados de por vida, tanto mental como físicamente, por sus acciones ese día. ¿Qué opinas de este caso? Peter Connolly nació el 1 de marzo de 2006, hijo de Tracy Connolly y su padre biológico, cuyo nombre no ha sido revelado al público por razones de privacidad. El apodo de bebé Peter era Sonrisitas. A pesar de todo lo que había pasado en su corta vida, aún muy seguido tenía una sonrisa en el rostro. Peter también era un niño muy inteligente. Pudo decir sus primeras palabras muy temprano, y una de sus primeras palabras fue, de hecho, la palabra papá. La mamá de Peter, Tracy Connolly, nació en Islington, al norte de Londres, de una madre con problemas de alcohol y drogas. El padre biológico de Tracy fue condenado por violación, lo que la impactó. A los 16 años, se mudó con el padre biológico de Peter. Era trabajador ferroviario en Irlanda y tenía 17 años más que Tracy, aunque se dice que ella le mintió sobre su edad. Un año después de que la pareja comenzó a vivir junta, se mudaron a otra casa en Tottenham. Aquí Tracy tuvo a sus 3 hijas antes de tener a Pedro. Ella y el padre de los niños se casaron 6 años después, en septiembre de 2003. Poco después del nacimiento de Pedro, su padre biológico terminó dejando la casa familiar. Pedro tenía solo 3 meses cuando Tracy se divorció de su esposo. Esto ocurrió entre peleas por las tareas del hogar. Tracy convirtió esto en un hábito, manteniendo la casa muy desordenada y sucia. También hubo acusaciones de que ella había estado coqueteando con otros hombres en línea en salas de chat en algún momento. Cuando Peter era niño, a Tracy le diagnosticaron depresión. Según informes, su padre biológico era amoroso y atento. Él ya había manifestado su preocupación a la policía varias veces cuando Peter estaba con su madre. Muchos dicen que fue engañado por Tracy Connolly, así que solo unos meses después de que su esposo se fue, Tracy conoció a 32 años. Lo conoció mientras él hacía mantenimiento en el departamento de su amiga. Es justo lo que no quieres en un hombre. Cumple con todos esos puntos. De joven tuvo que ir a una escuela especial en Tottenham porque solo tenía un coeficiente intelectual de 60, que es muy bajo. Esteban era un hombre grande, medía 1,93 metros y pesaba alrededor de 114 kilos. Estaba obsesionado con los cuchillos, las artes marciales, las armas y tenía una ballesta, además de una colección de recuerdos con esvásticas. También solía pasear por su casa con su equipo de combate. En su infancia, Esteban a menudo torturaba animales pequeños, incluyendo cuyos y ranas, y a las ranas les quitaba la piel y les rompía las patas. Esteban tenía 2 serpientes como mascotas en la casa de Tracy, junto con 3 perros. Si eso no basta para mostrarte cómo es Esteban, déjame contarte lo que él y su hermano Jason Owen hicieron años antes de que Esteban conociera a Tracy. Él y su hermano Jason habían torturado a su propia abuela, Hilda Baker, e intentaron que cambiara su testamento.
La única razón por la que escaparon de ser procesados es porque ella terminó muriendo de neumonía antes de que el caso llegara a juicio. Ambos lograron su objetivo, y de no ser así, Pedro quizás seguiría vivo. En noviembre de 2006, cuando Pedro tenía 8 meses, Esteban se mudó con Tracy y sus hijos a Hermitage Road en Tottenham. Los trabajadores sociales dijeron que su hogar era pequeño, sucio y olía mucho a orina. Es importante señalar que los trabajadores sociales no sabían que Esteban vivía con Tracy. Poco después de que Esteban se mudó, Pedro empezó a presentar lesiones sospechosas ese mismo mes. Tracy, de hecho, llevó a Pedro con el médico general porque dijo que se había caído por unas escaleras. Recuerda que Pedro solo tenía 8 meses entonces, así que no caminaba. Caer por las escaleras es negligente, sin importar cómo lo veas tratándose de un bebé de 8 meses. Ese día, el médico general notó el moretón en su cabeza, pero no avisó a Protección Infantil. Y de hecho, después de examinarlo, simplemente dejó que Pedro y Tracy se fueran, diciendo que Pedro solo era propenso a los accidentes. De nuevo, tiene 8 meses. ¿Qué tan activo puede ser? Un mes después, el 11 de diciembre, Tracy volvió a llevar a Pedro con su médico general. Él notó que, basándose en las lesiones de Pedro y la historia que Tracy estaba contando, las cosas simplemente no cuadraban. Luego cambió su versión y dijo que se cayó del sofá y el perro lo arañó. Ahora, además del moretón, tenía un bulto en la cabeza. Cuando el doctor vio a Pedro, envió a Tracy y a Pedro al Hospital Whittington en Archway. Durante la visita al hospital, se detectaron moretones en glúteos, cara y pecho de Pedro, además de hinchazón en la frente. Tracy no pudo dar una explicación para la hinchazón, pero sugirió que el hecho de trepar, caerse y golpearse el cuerpo jugando fue la causa de los moretones. Mencionó que se moreteaba fácilmente y esta vez también llamaron a servicios sociales. Cuando la policía le preguntó, no dio una razón real para las lesiones, solo varias explicaciones hipotéticas de cómo y por qué pudo haber pasado. Tracy negó que su madre hubiera causado las lesiones, aunque ella cuidaba a Peter en ese momento. Peter fue acogido por una amiga de la familia y servicios sociales visitaron la casa familiar. Tras retirar a Peter del hogar materno, se realizó una conferencia inicial de protección infantil, pero fue insuficiente para obtener información crucial sobre la familia. No se invitó al médico general, ni se solicitó un informe escrito de él. En consecuencia, la opinión médica tendía a ser descartada y el riesgo de daño intencional hacia Peter fue minimizado. Se pensaba que Peter era propenso a accidentes y que Tracy solo era culpable de no evitar mejor que él se lastimara. Como los trabajadores sociales no sabían que Stephen Barker vivía ahí, no lo investigaron ni interrogaron. Una semana después, el 19 de diciembre, arrestaron a Tracy y su madre. 3 días después, Peter fue añadido al registro de protección infantil de Haringey. El registro de protección infantil es una lista confidencial de niños identificados por servicios de protección infantil como en riesgo significativo de daño. También es importante mencionar que solo Peter y uno de sus hermanos estaban en este registro. Aunque había 4 niños en la casa, los 4 estaban en riesgo. Todos estaban en este ambiente terrible. ¿Por qué solo 2 fueron registrados? Supongo que probablemente fue porque eran los únicos que mostraban lesiones o señales de negligencia o abuso, pero eso no tiene sentido para mí. Entonces, la persona con la que Pedro se estaba quedando durante ese tiempo se llamaba Angela Godfrey, y ella reportó que Pedro tenía moretones en los testículos, pero afirmó que fueron causados por el personal del hospital al hacerle un escaneo. No obstante, su madre lo visitaba seguido. Solo en Navidad fue 3 veces. Durante ese tiempo, los trabajadores sociales también hicieron visitas a Pedro y a su mamá y evaluaron que la relación entre ellos era positiva en ese momento. 5 semanas después, el 26 de enero de 2007, Pedro volvió con su madre. No había suficiente evidencia para condenar a Tracy. Desde entonces, la familia recibió varias intervenciones de especialistas.
Sin embargo, Tracy rechazaba cualquier servicio de salud mental para ella misma, lo cual probablemente es la parte más importante de todo esto, supongo. También hubo varios profesionales que notaron que Peter disfrutaba jugar bruscamente y que solo era un niño activo al que le encantaba lanzarse y moverse mucho. Decían que Peter era propenso a accidentes, lo que respaldaba la versión de Tracy cada vez que lo llevaba al hospital con lesiones. Como mencioné antes, la casa familiar era caótica, sucia y olía mal. Un desastre total, si me preguntas. La pereza de Tracy y la ausencia de tareas domésticas seguían siendo un problema, pero no tan grave para que los servicios sociales retiraran a los niños. No, no, no. Tuvieron que darle a Tracy consejos básicos sobre salud y seguridad en el hogar. Tuvieron que decirle a Tracy claramente las consecuencias si no mejoraba el cuidado de sus hijos. También le pidieron a Tracy que se deshiciera de los perros de la casa, incluido un Rottweiler. Le comenté a la pediatra que esos perros ya habían arañado a Peter varias veces. Sin embargo, ella se negó en febrero de 2007, solo un mes después de que Peter regresara a la casa. Una ex trabajadora social envió una carta al Departamento de Salud expresando su preocupación por las fallas del servicio social. Incluso señaló la oficina responsable del caso de Peter y se reunió con ellos para hablar sobre la carta enviada en marzo de 2007, pero aún así Peter fue ingresado al hospital el mes siguiente. Tracy había llevado de nuevo a Peter al hospital después de otra lesión en la cabeza que había ocurrido 4 días antes. Tenía 2 ojos morados e hinchazón en el lado izquierdo de la cabeza. Ella volvió a decir que solo fue un accidente y que no llevó a Peter antes, porque él no empezó a sentirse mal hasta hoy, lo cual definitivamente era una mentira. Es un bebé con 2 ojos morados. Creo que él se sintió mal desde que pasó Tracy. Ingresó al hospital para observación por 48 horas. El personal del hospital aceptó fácilmente las explicaciones de Tracy sobre lo ocurrido y lo dieron de alta, permitiéndole irse a casa con ella. Ese mes se reportó otro incidente a servicios sociales. Una enfermera en la escuela de la hija de Tracy en realidad vio a Tracy en el estacionamiento, abofetear a su hija en la cara, y ella llamó. El 9 de abril, el médico de Pedro notó moretones en su cara y fue ingresado al hospital North Middlesex en Enfield. Una enfermera observó una gran hinchazón blanda en el lado izquierdo de su cabeza. La explicación de Tracy fue que otro niño lo había empujado contra una chimenea de mármol, y eso fue lo que causó el gran chichón en su cabeza. En el hospital le hicieron varias pruebas, incluida una de meningitis que salió negativa. Por alguna razón, Tracy presumía que su hijo tenía meningitis, creyendo que así justificaba sus lesiones. Cuando ingresaron al hospital, Tracy dijo que en realidad había una amiga en la sala de espera que había presenciado lo que le pasó a Peter y que podía respaldar su versión. Se cree que el testigo probablemente solo era Esteban. Una enfermera del hospital le comentó a una trabajadora social que la lesión se consideró accidental porque la causó otro niño. ¿Qué tan sencillo es decir que otro niño la causó y no investigar más? Ese es el final. Caso cerrado. María, una trabajadora social, visitó sin aviso la casa de la familia. En ese momento, ella notó otro moretón en la cara de Pedro, debajo de la barbilla. Tracy dijo que nuevamente fue causado por otro niño. Ella contó que pelearon por un juguete y, al jalarlo Pedro para recuperarlo, este lo golpeó en la cara. La trabajadora social insistió en que Pedro recibiera un examen médico en ese momento. Y durante esto, se descubrió que también tenía otras lesiones, que incluían múltiples moretones y rasguños de diferentes edades. La trabajadora social aceptó que él regresara a casa, ya que parecían lo suficientemente menores. Sin embargo, Tracy fue interrogada por la policía y no encontraron nada, y esta vez Tracy fue interrogada por la policía. Pero sus hallazgos fueron inconclusos. Poco después, en junio de 2007, el hermano de Stephen Barker, Jason Barker, quien más tarde cambió su apellido a Owen, para evitar todo el odio que recibía por sus atroces crímenes, empezó a quedarse en la casa familiar con su novia de 15 años y 4 hijos. ¿La razón?
Bueno, porque estaba tratando de evitar a la policía, ya que, ya sabes, estaba saliendo con una chica de 15 años. Los trabajadores sociales dirían nuevamente que desconocían a estas personas viviendo en la casa. Esas son 7 personas más que Tracy oculta, además de ella y sus 4 hijos, todos en una casa de 4 habitaciones. Jason tenía 30 años en ese momento y la razón por la que se mudó a la casa familiar, te preguntarás, bueno, es que estaba saliendo con una chica de 15 años y necesitaba evitar a la policía. Obviamente, ¿qué más harías además de no salir con una chica de 15 años cuando tienes 30? Ten en cuenta que este es el mismo hombre que había agredido a su abuela unos años antes. Así que, de más está decir, la situación en casa se volvió aún más caótica y empezaron a aparecer más lesiones en Pedro. En junio, el mismo mes que Jason se mudó, una trabajadora social halló moretones en Pedro y un dedo infectado. Fue retirado de la casa el 4 de junio y nuevamente enviado a vivir con la amiga de la familia. Tracy fue arrestada de nuevo. Ella mencionó varias posibles causas de las lesiones. En la entrevista grabada afirmó: "Yo nunca lo he golpeado. Por eso sigo molestándome, porque me están acusando de algo que no he hecho". La entrevistadora le dijo: "Hay varios moretones diferentes, varias lesiones diferentes. Son muchas lesiones en solo una semana. Él es o el niño más propenso a los accidentes y con más mala suerte que he visto, o aquí está pasando algo más". A lo que Tracy respondió: "No es algo más. Lo juro, mi mundo se derrumbaría sin él. He intentado tener un niño durante tanto tiempo. Soy afortunada de tenerlo". El 12 de junio, la niñera Anna Walker expresó a una trabajadora social su preocupación por el estado de Peter. Ella contó que tenía una lesión en la cabeza que sangraba y supuraba. Siempre estaba sucio, olía a vómito y tenía hambre. Así que el 15 de junio, una trabajadora del Servicio de Apoyo Familiar fue a la casa de la familia. Esteban estaba presente. La niñera le dijo a los servicios sociales que también había un moretón en la barbilla de Pedro, pero se decidió que solo era una lesión preexistente. Así que Pedro continuó quedándose en la casa con visitas regulares de las trabajadoras sociales. 4 días después, una trabajadora social visitó la casa de la niñera y Walker para revisar a los niños. Solo notó unos rasguños en el cuero cabelludo de Pedro, dijo ella. Y cabe señalar que la niñera y Walker continuamente expresaron su preocupación por el estado de Pedro, pero no se hizo nada. Más tarde se le citó diciendo: "Él se estaba muriendo. Les hablé sobre su estado, dije que las cosas no estaban bien, pero no se hizo nada. Si alguien actuaba, no lamentaríamos la muerte del bebé. Todas las señales estaban ahí. Fue angustiante". 4 o 5 veces llamé por moretones, marcas, rosaduras de pañal y sangre seca en su oído. Siempre olía a vómito. Su ropa y uñas estaban sucias y rotas. Una vez se arrancó una uña y tenía una gran costra sangrante en la cabeza. Estaba en muy mal estado. Como la trabajadora de servicios infantiles dijo que Pedro solo tenía unos rasguños en la cabeza, no hubo suficiente evidencia para actuar. El 25 de julio, Pedro regresó a vivir con su madre, quien también había salido de la cárcel entonces. Días después, una trabajadora social volvió a la casa para revisar cómo estaban. La familia no notó las lesiones en la cara de Pedro porque Tracy y Esteban le habían untado chocolate en toda la cara para intentar ocultarlas. Al día siguiente, Pedro fue con su pediatra y no pudieron usar chocolate para cubrir nada. No lo iban a necesitar, así que no te preocupes en esta cita. Se descubrió que tenía al menos una docena de moretones en su cuerpo, una infección en el oído, el cuero cabelludo y el dedo. Como la niñera dijo antes, le faltaba una uña. Sin embargo, la doctora notó que Pedro simplemente estaba de mal humor y tenía un pequeño resfriado, pero aparte de eso, estaba bien. Así que no hizo nada respecto a los otros problemas, y en esta visita no se dio cuenta de que Pedro tenía la espalda rota. Ajá, ella no era la pediatra habitual de Pedro, solo cubría ese día en el hospital por falta de médicos. Sin embargo, tenía razones para alertar a los servicios sociales, pues contaba con pruebas físicas. Más tarde dijo que no quiso examinar más a Pedro ese día porque tenía miedo de hacerlo enojar aún más, ya que había llegado bastante molesto ese día. Si tuviera la espalda rota y otras lesiones, también estaría de mal humor. Tampoco notó que tenía 8 costillas rotas además de la espalda rota.
Solo un par de días después de su cita con el doctor, el 3 de agosto de 2007, Peter fue encontrado muerto en su cuna. Solo llevaba un pañal, estaba azul y no respiraba. Pedro Connolly tenía 17 meses. El equipo de la ambulancia afirmó que Pedro ya llevaba tiempo muerto antes de que los llamaran y llegaran. Dijeron que al llegar la casa estaba asquerosa y Tracy parecía más preocupada por su cabello y cigarrillos que por la muerte de su bebé. Los paramédicos dijeron que también había heces humanas untadas por todas las paredes, así como partes de cuerpos de animales desmembrados esparcidas por la casa. Eso es asqueroso. Cuando llegó la ambulancia, Stephen, Jason y su novia de 15 años ya se habían ido para deshacerse de las sábanas ensangrentadas de Peter y otras pruebas, y luego huir. Finalmente, la policía los encontró en un campamento cerca de Epping Forest con un alijo de armas. La policía halló que toda la ropa de Peter tenía manchas de sangre. Todos ellos, Jason, Stephen y Tracy, fueron arrestados. Una autopsia reveló que Peter había sufrido 22 lesiones diferentes, incluyendo la pérdida de una uña de la mano, una uña del pie, un diente y costillas rotas. El diente en realidad fue encontrado en su colon, lo que significa que lo golpearon en la cara tan fuerte que se le cayó el diente y se lo tragó. También tenía numerosos moretones en la cara y el cuerpo, y además de las costillas rotas, también tenía algunas costillas fracturadas y la médula espinal rota. Parecía que muchas de estas lesiones se habían sufrido varios días antes de su muerte. Algunas habían ocurrido hasta un mes antes. Se determinó que fue un homicidio y creyeron que su muerte pudo haber sido causada por la fractura en la columna, que le provocó una hemorragia interna. Pedro había sido visto 34 veces por profesionales de la salud del Hospital Universitario North Middlesex el 11 de noviembre de 2008. Esteban, Jason y Tracy fueron hallados culpables de causar o permitir la muerte de un menor o persona vulnerable. Tracy ya se había declarado culpable de este cargo. Anteriormente en el juicio, Jason y Tracy habían sido absueltos de asesinato por falta de pruebas. Un jurado declaró no culpable a Esteban. Un segundo juicio tuvo lugar en abril de 2009 y este estuvo relacionado con que Tracy y Esteban violaron a una niña de 2 años. La niña también apareció en el registro de protección infantil. Esteban fue hallado culpable de violación y Tracy absuelta de crueldad infantil. La sentencia de ambos juicios se dictó el 22 de mayo de 2009. Tracy Connolly recibió una sentencia de prisión indefinida para protección pública, sujeta a un periodo mínimo de 5 años. Stephen fue sentenciado a cadena perpetua por la violación, con una condena mínima de 10 años y una sentencia de 12 años. Por su participación en la muerte de Peter, Jason también fue encarcelado indefinidamente, con un periodo mínimo de 3 años, que se cumpliría de manera concurrente. Los tres apelaron sus sentencias. Stevens estaba en contra tanto de las condenas como de las sentencias. La sentencia de Jason Owen se redujo a 6 años en apelación y fue liberado en agosto de 2011. Tracy Connolly fue liberada en 2013, aunque fue enviada de nuevo brevemente en 2015 por violar su libertad condicional al vender fotografías indecentes de sí misma en línea. ¿Quién quiere eso? Después de eso, no fue elegible para revisión de libertad condicional durante los siguientes 2 años. Stephen intentó pedir libertad condicional en agosto de 2017, pero fue rechazada. La Junta de Libertad Condicional volvió a revisar el caso de Tracy en 2019, pero fue negado. En 2020, ella apeló, pero perdió. En su cuarta revisión ante la Junta de Libertad Condicional, decidieron liberarla de nuevo. Luego fue liberada el 7 de julio de 2022. La Junta de Libertad Condicional consideró apta a Tracy Connolly para ser liberada tras la audiencia. Ahora se considera que tiene un bajo riesgo de cometer un delito en el futuro y que sus oficiales de libertad condicional y funcionarios de la prisión apoyan el plan. Defendieron su decisión diciendo que las decisiones de la Junta de Libertad Condicional se enfocan únicamente en el riesgo que un prisionero podría representar para el público si es liberado, y si ese riesgo es manejable. Las revisiones de libertad condicional en la comunidad son exhaustivas y priorizan la protección del público.
Así que Tracy está sujeta a restricciones en su liberación, incluyendo sus actividades y con quién puede tener contacto. Además de otras 20 condiciones como residir en cierta dirección, estar bajo supervisión, usar dispositivo electrónico y cumplir toque de queda. Ahora debe revelar relaciones cercanas y su uso de Internet y teléfonos será monitoreado. No puede ir a ciertos lugares para evitar contacto con víctimas y proteger a otros niños, lo que hace que sea seguro para la comunidad. Si quieren proteger a los niños y no dejarla ir a un lugar, mejor métanla a la cárcel y así no podrá ir. Hola. Una investigación reveló que las 2 trabajadoras sociales del caso de Pedro cometieron suficientes errores para considerarse mala conducta. No visitaron a Pedro lo suficiente y no llevaron registros adecuados de las visitas que sí hicieron a la casa. Mencionaron que la supervisora no supervisó adecuadamente a la trabajadora social. Sin embargo, ni la trabajadora social ni su supervisora fueron inhabilitadas. Se les suspendió porque sus violaciones no fueron lo bastante graves para despedirlas. El comité encargado de la investigación dijo que despedir a ambas habría sido desproporcionado y no serviría para otro propósito más que darle al público a alguien a quien culpar y castigar. El verdadero padre de bebé Pedro ahora se está dedicando a sus hijas y asegurándose de que el resto de su infancia sea normal. Incluso renunció a su trabajo para cuidar a sus niñas. Quiere devolverles cualquier parte de su infancia que pueda. Aunque antes vivía solo y ahora tiene 3 niñas en casa, dice que es más feliz que nunca. Así que las 3 hermanas del pequeño Pedro han estado recibiendo terapia desde su muerte, pero su padre dice que lo están manejando muy bien, considerando todo. Tracy también ha intentado volver a la vida de las niñas y las 3 se han negado. Pedro Connolly fue incinerado y sus cenizas esparcidas cerca de sus abuelos. Bueno, gracias por escuchar toda la historia del pequeño Pedro hoy. Hubo tantas fallas sistemáticas en este caso, tantas personas que, en mi opinión, simplemente voltearon la mirada cuando se trataba de este pobre niñito. Aunque hubo reformas en los servicios sociales en Inglaterra tras esto, no fueron suficientes. Porque ya encontré algunos otros casos que ocurrieron en Inglaterra justo después de la muerte del pequeño Pedro. O sea, no aprendieron nada. Probablemente pronto les traeré uno de esos casos. Es terrible que, aunque se les muestra toda esta evidencia física, muchas personas no hagan nada. Culpar a un bebé por estas lesiones es absurdo. No puedo creer que alguien creyera esto. Le dije a la señora, mire, estamos preocupados. No queremos que otro bebé muera en sus manos. Y la señora dijo, ¿cómo que a qué se refiere? Estrella. Hobson nació el 21 de mayo de 2019 en West Yorkshire, Inglaterra, hija de Frankie Smith y Jordan Hobson. Se decía que era una niña increíble y feliz, que tenía una gran sonrisa y unos ojos grandes y hermosos. Star también amaba la música y bailar. Frankie Smith, madre de Star, tenía 17 años al dar a luz y era considerada inmadura, además de tener un coeficiente intelectual de 70. Decían que Frankie jugaba con muñecas hasta los 16 años. Tras el nacimiento de Star, Frankie decía que su hija era todo, pero pronto tuvo problemas para cuidarla. Frankie también salía a beber por las noches cada vez más, dejando a Star con amigas. En noviembre de 2019, los padres de Star, Frankie y Jordan, terminaron, y Frankie fue aún más negligente con Star. Un mes después, en diciembre, Frankie conoció a Savannah Brockhill en el Sun Pub de Bradford, donde ella era guardia de seguridad. Frankie y Savannah iniciaron una relación romántica intermitente, pero era volátil, con discusiones y violencia doméstica. Savannah, la nueva pareja de Frankie, era 8 años mayor y tenía 26 años al conocerse. Savannah había dejado la escuela a los 10 años y durante la mayor parte de su vida había ocultado su bisexualidad a su familia. Savannah también era boxeadora amateur y esperaba competir en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, se lesionó y no pudo continuar con su carrera de boxeadora. Trabajaba como guardia de seguridad y en una planta de reciclaje. Poco después de iniciar su relación, la familia de Frankie notó que ella se desentendía más de Star y se obsesionaba con Savannah.
Pasaba mucho tiempo hablando por teléfono con ella, por lo que Frankie no atendía a su hija y tenía otros asuntos personales. En ese momento, ella estaba feliz de dejar que Holly cuidara a su hija cuando se ofrecía. Holly fue la primera en mostrar preocupación por el trato que recibía Star en casa cuando la pareja la dejaba con ella. En enero de 2020, antes de saludar a Holly, le dijeron que los moretones de Star eran por una caída. A Holly le sorprendió que ni la saludaran. ¿Por qué defendían tanto los moretones de Star si ella no preguntó? El 23 de enero de 2023, tras ver Holly los moretones en Star, ella llamó a servicios sociales y policía. Ambos acudieron a la residencia, pero no hubo preocupaciones y cerraron el caso. Frankie y Savannah eran muy posesivas entre sí y se celaban fácilmente. A pocos meses de iniciar la relación, Savannah sospechó que Frankie le era infiel. Pensando en esto, le escribió a una hermana de Frankie: «Estoy destrozada, voy a apuñalar a alguien esta noche. Juro que no me importan los niños. Voy a perder el control. Que venga la policía a llevarme». Probablemente no sea lo mejor para enviarle por mensaje a la familia de tu pareja. Más o menos al mismo tiempo, Savannah publicó un video en sus redes sociales, llamándose a sí misma la psicópata número 1 y diciéndole a la gente que dejen de enviarle mensajes a su novia, Frankie. Chicos y chicas tienen que recordar que Frankie está conmigo. Ella recibe muchas solicitudes de mensajes y amistad que no aceptará, sobre todo de personas como tú. Si quieres conservar tus rótulas, deja de mandarle mensajes. Ella está con el psicópata principal. Frankie estaba demasiado enfocada en su vida y problemas, descuidando a Star como madre. Star vivió un tiempo con sus bisabuelos, David Fawcett y Anita Smith. Ella se mudó ahí en febrero de 2020. Fueron de sus meses más felices. Cuando Anita recogió a Star de su madre, dijo que la pequeña parecía deprimida y había perdido peso. Frankie visitaba a su hija algunas veces mientras David y Anita la cuidaban, y en ese tiempo Star ganó peso y se veía más feliz. Desafortunadamente, la pequeña solo terminaría quedándose con sus bisabuelos por alrededor de 11 semanas. En abril, Frankie recogió a su hija, diciendo que solo la tendría una hora antes de devolverla. Pero más tarde ese mismo día, Frankie le mandó un mensaje a Anita otra vez, diciendo que en realidad iba a quedarse con Star durante la noche. Lamentablemente, nunca devolvió a su hija a Anita en la casa de David. Así que mientras Star estaba bajo el cuidado de sus bisabuelos, ellos empezaron a sospechar que Star estaba siendo maltratada en casa. También empezaron a sospechar que Frankie estaba en una relación abusiva. Como habían visto moretones y un ojo morado en Frankie, los ojos morados y los moretones ocurrieron a mediados de marzo de 2020. Savannah dijo que golpear a Frankie en el Sun Pub fue accidental, pero Yvonne, la madre de Frankie, afirmó que Savannah le dio un puñetazo en la cara a su hija. Al día siguiente de que eso ocurrió, Savannah terminó enviando un mensaje de texto a su compañera de sparring de boxeo y le dijo que había intentado matarse a sí misma y a Frankie conduciendo por un acantilado después de que salieron del pub la noche anterior, pero al final solo terminó golpeando a Frankie. Le dijo a su compañera de sparring que estaba fuera de control y necesitaba ayuda. Anita estaba cada vez más preocupada por su bisnieta Estrella y en mayo de 2020 volvió a llamar a las autoridades para reportarlo. Les advirtió que si no actuaban rápido, Estrella moriría. Anita había escuchado recientemente informes de que Savannah había estado estrangulando a Estrella, agarrándola del cuello y luego azotándola contra el suelo. Cuando Anita confrontó a Savannah, ella dijo que solo quería endurecer a Estrella porque es una bebé. Cuando Anita hizo su queja a los servicios sociales esta vez, ya que no era la primera vez que hacía una queja, dijo: «Miren, no queremos otro caso como el de Bebé P en nuestras manos, ¿verdad?». La señora de los servicios sociales por teléfono dijo: «¿Cómo que qué quiere decir?». Y esto sorprendió a Anita. Ella respondió: «Bueno, Bebé P murió por abuso y estoy llamando para hacer una queja sobre abuso. Así que ahora la hermana de Frankie denunció a servicios sociales por preocupación por su sobrina». Ella mostró a los trabajadores sociales un correo con fotos del rostro de Star con moretones y mensajes de otra hermana diciendo que vio a Frankie abofetear a su hija por jugar con un zapato. Nunca pasó nada y la hermana de Frankie también lo reportó a la policía, pero nunca le respondieron.
Cuando los servicios sociales hablaron con Frankie y Savannah sobre preocupaciones recientes, ellos dijeron que la única razón por la que la familia de Frankie estaba diciendo esto era porque estaban siendo maliciosos, ya que no eran fanáticos de su relación del mismo sexo. Esta respuesta bastó para la trabajadora social, así que el caso se cerró. Al cerrarse el caso, Frankie bloqueó todos los números de su familia que la denunciaron. Tampoco se les permitió volver a ver a Star, así que Star ya no tuvo ningún contacto con las personas que intentaban protegerla. Como los servicios sociales no tomaban en serio la denuncia, David estaba desesperado porque alguien supiera lo que pasaba con su nieta. Publicó en redes sociales 2 fotos de Star, una sin moretones y otra con moretones. Frankie estaba furiosa por esta publicación y bloqueó a David en las redes sociales. Después publicó criticando duramente al abuelo preocupado. Ella escribió: «Deja de ser patético e infantil con fotos editadas de nuestra hija, David Fawcett. Contrólate». Ella está feliz y sana porque los trabajadores sociales confirmaron que mi bebé está bien y amada. Haz lo que creas necesario para madurar. Jamás tendrás a mi hija. Frankie después arremetió en otra publicación de Facebook, diciendo que era asunto suyo como mamá de Star decidir a quién vería o no vería a su hija. Aunque Frankie alejó a la tía y bisabuelos de Star, algunos familiares aún veían a la niña. Notaron moretones en la cara y cuerpo de Star, y que pasó de ser una niña feliz a retraída y temerosa. En 2020, durante el confinamiento por COVID, Frankie y Savannah se mudaron juntas a un nuevo departamento, porque su relación iba bien. Poco después de mudarse juntos, el papá de Star, Jordan, presentó una queja ante servicios sociales. Él se había dado cuenta de que su hija claramente estaba siendo maltratada mientras estaba bajo el cuidado de su madre. Sus preocupaciones surgieron a partir de un video que había visto de Star con moretones por toda la cara. Esta queja ante los servicios sociales resultó en una visita de la policía y luego en que Star fuera revisada en el hospital. Sin embargo, en el hospital se determinó que sus lesiones solo habían sido accidentales. Frankie dijo que Star solo se cayó sobre una mesa de centro, pero desde que Savannah vivía con ellas, el trato hacia la niña empeoró. Ahora le estaban privando a Star de comida y también de sueño, y a menudo la hacían pararse en la esquina hasta por 30 minutos seguidos. Y estas eran, en su mayoría, faltas menores, faltas que una niña de su edad probablemente ni siquiera entendía. Ese mismo mes, otra queja llegó a servicios sociales. Una amiga de Frankie y Savannah vio un video de Star que Savannah le mandó. El video muestra a Star cansada tambaleándose en su silla alta antes de caerse. Frankie y Savannah se ríen de ella al fondo. Así que pensando que esto era muy gracioso, por alguna razón decidieron editar el video, agregarle música y ponerle subtítulos y luego enviarlo a varios amigos. Al mes siguiente, en julio, Star pasó una noche trabajando en Doncaster con Savannah y el abuso empeoró. Apareció un gran moretón en la mejilla de Star, seguido de una búsqueda en Google sobre cómo deshacerse de él lo más rápido posible. Eso fue seguido por una llamada telefónica grabada en secreto con Frankie, en la que suena enojada con Savannah. Savannah quiere convencerla de mantener a Star lejos un día más, quizá para ocultar los moretones. Pero Savannah y Star terminaron regresando al departamento, y Savannah simplemente le dio a Frankie algún tipo de excusa por los moretones, y Frankie le creyó. A finales de agosto, vieron a Star con un enorme moretón en la cara. Savannah dijo que fue porque la niña se cayó por las escaleras, y de nuevo, Frankie le creyó. El 2 de septiembre, David Fawcett, bisabuelo de Star, denunció de nuevo a servicios sociales, y la policía acudió a la casa. No lograron contactar a nadie y se fueron. Después hubo una visita inesperada. 2 días después, el 4 de septiembre, cuando Frankie estaba ahí, simplemente ignoró las preocupaciones de las autoridades sobre los moretones que tenía su hija por todo el cuerpo. 9 días después, el 13 de septiembre, las cámaras captan a Savannah golpeando a Star 21 veces mientras trabajaban juntas. Las imágenes eran de una cámara en Doncaster, donde Savannah trabajaba en la planta de reciclaje. Savannah y Star estaban en el auto, y Star iba asegurada en su asiento.
En estas imágenes de las cámaras de seguridad puedes ver a Savannah dándole golpes al pequeño cuerpo de Star, una y otra vez durante unas horas, en una ocasión golpeándola tan fuerte que cayó fuera del auto. Días después del incidente, los servicios sociales cerraron el caso y Star, de 16 meses, murió una semana después, el 22 de septiembre de 2020, poco antes de las 3 p.m. El 22 de septiembre, Savannah llegó a casa a su departamento y descubrió que Star había roto un boleto de la banda favorita de Frankie, así que a las 3:03 p.m. El historial de internet de Savannah mostró que buscaba boletos firmados de Rubette en su teléfono a las 3:34 p.m. El historial de búsqueda en el teléfono de Frankie mostró cómo sacar a un bebé del shock y shock en bebés. 11 minutos después, Savannah llamó al 999 y avisó que el paciente estaba respirando. Sí, respira. ¿Está consciente? Sí. Ella dijo, un poco de ambas cosas en realidad. Básicamente soy yo, Pat, y mi hija. Es mi niña, así que yo la crié. Tenemos a los 3 niños aquí jugando y yo estaba en la cocina haciendo un café y ellos estaban en la sala y escucharon un golpe. Salió una cadena, el niño se quedó parado y las niñas estaban en el suelo y ella lloró, luego paró y después se enfermó. Ahora está algo esponjosa, siendo honesta. Pero ¿sabes cómo que fue ese ruido? Lo sé, no sé qué, eso no sé si se cayó del sofá o no sé. 3 están jugando con esto. 14. Ella estaba como en el suelo. Escuché un golpe aparentemente. Ella estaba en el suelo. Oí un golpe. Entré y mi pequeño preguntó, Señor, ¿cuál es la niña? ¿Sí? Así que obviamente lo mostraré en un momento. No lo sé. Sí. Así que espero que ella regrese. Ella empezó a sentirse mal, así que la dejé en el suelo. Sí, no sé. No sé. Ella empezó a quedarse sin aliento, así que le hice RCP. Ella le hizo RCP. Sí, ya le hice RCP, ahora la tengo en la posición de recuperación. Los paramédicos llegaron al departamento a las 4:04 p.m. y encontraron el cuerpo sin vida de Star, que solo llevaba un pañal. Ella sufrió un paro cardíaco y al recibir RCP de los paramédicos, Star vomitó material marrón. Luego fue llevada en helicóptero al hospital, donde fue declarada muerta poco antes de las 5 p.m. del 22 de septiembre. Tras confirmarse la muerte de Star, Frankie solo la besó en la frente. Una enfermera que observaba pensó que esto era muy extraño porque la mayoría de las veces los padres levantan a su hijo y lo abrazan después de que han fallecido. Savannah llegó al hospital poco después y al ver a Star se arrodilló. Alguien la ayudó a levantarse. De repente se volvió agresiva, sacó el pecho, sus fosas nasales se ensancharon y empezó a gritar. ¿Causé su muerte al darle RCP? Te daré mi sangre y mi corazón. Por favor, dime, no he hecho nada, no quiero ir a la cárcel. La misma enfermera que había observado todo esto también dijo que Frankie, Savannah y la mamá de Frankie, Yvonne, hablaban muchísimo sobre el funeral de Star. Dijo que es normal planear un funeral después de que alguien muere, obviamente. Sin embargo, ellas hablaban mucho sobre eso, considerando que Star acababa de fallecer. Y hacia el final del turno de esta enfermera, dijo que entró a un cuarto donde estaban Frankie y Savannah, y Frankie estaba sentada en las piernas de Savannah. Las dos parecían como si nada estuviera mal. Se supo que Star murió por pérdida de sangre al romperse su vena cava inferior, la más grande del cuerpo. También presentaba lesiones de semanas antes de su muerte. Star sufrió una fractura grave de cráneo, lesión cerebral, 2 fracturas en la tibia por torsión violenta y una fractura de costillas. Los médicos señalaron que sus lesiones, similares a las de accidentes automovilísticos, fueron causadas por golpes, patadas o pisotones. En total, Star tenía 15 lesiones diferentes en la cabeza y 10 moretones en las piernas, tobillos, pies y dedos de los pies. Las lesiones fueron tan graves que no podía ser salvada y claramente no fue un accidente.
Frankie y Savannah fueron arrestadas, y Savannah intentó culpar las lesiones de Star a una niña de 2 años cuando la policía la entrevistó. Los médicos afirman que la fuerza ejercida sobre Star fue tan grande que era imposible pensar que una niña lo hubiera hecho. Cuando Frankie habló con la policía, dijo que nunca lastimaría a Star, ni la regañaría, ni la había abofeteado. Frankie mencionó que Savannah fue como una madre para Star. Pero Frankie también admitió que Ella misma fue golpeada por Savannah en varias ocasiones. Frankie fue golpeada con un cepillo y un zapato. Mientras esperaba el juicio, un psicólogo examinó a Frankie y dijo que tenía muy baja inteligencia. El psicólogo también mencionó que era anormalmente obediente y muy propensa a seguir órdenes de figuras de autoridad. Y en cuanto a la psicópata Savannah, como ella misma se llama, casi muere. Solo unos días antes de su juicio, había sufrido 3 convulsiones y 2 paros cardíacos después de desmayarse en la prisión. Estuvo inconsciente 1 hora y 20 minutos y recibió RCP antes de que los doctores la intubaran. La familia de Star, por supuesto, dice que desearían que simplemente la hubieran dejado morir. En el juicio de 7 semanas en octubre de 2021, el jurado vio videos desgarradores de la vida de Star. En un video, ella aparece golpeada, con la mejilla hinchada y una marca en la frente. Un video de seguridad mostró a Frankie arrastrando a Star por Bradford como una marioneta, mientras ella lloraba intentando caminar. Star en realidad tenía la espinilla rota. Y luego había un video del día siguiente que mostraba a Frankie y Savannah obligando a Star a subir las escaleras mientras Star lloraba. Ella tenía un hueso roto en la pierna. Días antes de la muerte de Star, Savannah hizo varias búsquedas inquietantes en Google. Preguntó ¿cuánto tiempo puede estar una persona sin dormir? ¿Cuánto tiempo se puede estar sentado en el frío? ¿Y qué ayuda a reducir moretones y hinchazón? Buscó en Google si puedes morir por falta de aire, enfermarse tras un golpe en la cabeza, señales de bebé maltratado y cómo quitar moretones. También había mensajes de texto incriminatorios entre la pareja. En algunos de ellos, Frankie llamaba a su hija eso, así como una pequeña poa. En otros mensajes de texto repugnantes entre la pareja, hablaban sobre lo que le hicieron a Star. Cuando se portaba mal, Savannah la balanceaba de las piernas como castigo, y Frankie a veces le mordía los deditos a su niña para castigarla. Había otro mensaje de Savannah a Frankie que decía, desgárrala. Había varias fotos de la niña en la esquina, halladas en ambos teléfonos. A pesar de todo esto, Frankie le dijo al jurado que en ese momento no entendía que lo que estaba haciendo equivalía a abuso infantil. No creo tener bajo coeficiente intelectual. Amaba a mi estrella. Ella admitió que asumiría cierta responsabilidad a mitad del juicio, reconociendo que descuidó a Star al menos 8 veces antes de su muerte. Durante el juicio, Savannah insistió que amaba a Star y solo quería que tuviera una rutina. Ella dijo, Star era mi niña, yo la crié. Savannah intentó convencer al jurado de que el video de seguridad donde golpeaba a Star era falso. Solo le dio una bofetada a Star en la mejilla, nada más. Increíblemente, en una publicación de Facebook, Frankie, semanas antes de la muerte de Star, dijo que quería otro bebé. Ahora, la hermana de Frankie testificó en el juicio y dijo que no volverá a hablarle. Ella declaró ante el tribunal que le gritaba a Frankie que no tenía que estar con Savannah y que podía irse, y que podían solicitar una orden de restricción. Frankie, al parecer, nunca lo consideró necesario. La última vez que la hermana de Frankie vio a su sobrina fue en agosto de 2020, aproximadamente un mes antes de que la asesinaran, dijo. Star lucía cansada, triste y había adelgazado. Ya no parecía una niña sana. El día que Star fue asesinada, los servicios sociales debían revisar la casa. Frankie Smith fue absuelta de asesinato, pero culpable de causar o permitir la muerte de una niña y sentenciada a 8 años de prisión. Savannah Brockhill fue condenada por asesinar a Star y sentenciada a cadena perpetua mínima de 25 años. Ella planea apelar la sentencia. En marzo de 2022, la sentencia de Frankie se amplió 4 años.
Aunque cuando la liberen, su familia la recibirá felizmente en casa, la mayoría excepto su hermana. En junio de 2021, en el cumpleaños de Frankie, su padre Andrew Smith, de 50 años, se suicidó. Tras la sobredosis de pastillas, él seguía luchando por aceptar lo que su hija Frankie le hizo a su nieta. Antes de morir, Andrew le escribió a Frankie en prisión: «Cuídate, yo cuidaré a la bebé». La familia de Starr realizó un funeral pequeño por las restricciones de COVID, pero también hicieron una suelta de globos con más asistentes. Un año después del asesinato de Starr, en diciembre de 2021, su familia y muchos amigos y vecinos se reunieron en el Parque Roberts en Saltaire. Encendieron velas y recordaron a Starr Hobson. Encendieron velas formando el nombre de Starr, acompañadas de luces, fotos y mensajes para ella. Gracias por escuchar la historia de Starr hoy. Me asombra que Frankie, quien decía que adoraba a su hija y que su hija lo era todo para ella, permitiera que esta mujer la maltratara una y otra vez. No solo eso, también participó activamente en el abuso hacia Starr. No entiendo cómo la mayoría de la familia de Frankie está feliz de recibirla en casa en unos años. Lola James nació el 30 de septiembre de 2017, hija de Sinead James y Daniel Thomas. Era la hija del medio, con una hermana mayor y otra menor. Lola era encantadora, divertida y traviesa, y amaba la vida. Siempre sonreía y era feliz, un rayo de sol cuya risa llenaba de alegría la habitación. A Lola le gustaba jugar afuera, ayudar a su abuela en el jardín y comer fresas. Crecieron juntas, así que los padres de Lola se separaron poco después de su nacimiento. En enero de 2020, cuando Lola tenía 2 años, se reportó violencia doméstica en el hogar con Sinead y su pareja. Una trabajadora social visitó la casa en febrero tras recibir el reporte. Mientras estuvo allí, expresó sus preocupaciones de que Lola pudiera tener TDAH. También expresó inquietudes sobre la limpieza de la casa o la falta de ella. Muy poco después de esta visita, Sinead en realidad terminó su relación con este hombre abusivo, pero pronto se encontraría en otra relación abusiva. El 17 de febrero, Sinead conoció en Facebook a Kyle Bevin, de 28 años. Después de hablar solo por un corto tiempo, comenzaron una relación, literalmente el mismo día que se conocieron. Y justo al día siguiente, Sinead invitó a Kyle a vivir con ella y sus hijas en su casa en Haverford, West Pembrokeshire. Sí, vivir con ellas. El día después de conocer a este hombre, créanlo o no, Kyle Bevin no era un buen hombre, por supuesto. De hecho, incluso anteriormente había amenazado la vida de su propia madre. Alison Bever, madre de Kyle, lo describió como volátil y con un historial largo de abuso de drogas. Ella contó que él perdía el control si no le daba dinero para drogas o si no robaba medicamentos recetados en su trabajo de enfermería. Ella dijo que durante estos arrebatos violentos, él la había amenazado de muerte 4 o 5 veces. Kyle Bevins se autodenomina adicto a la Spice, una marihuana sintética. Sin embargo, es más peligrosa que la marihuana, que es relativamente inofensiva. Spice. Los efectos pueden incluir paranoia, convulsiones, pensamientos suicidas, psicosis y más. También le gustaba abusar de las anfetaminas, Xanax y Valium, y Sinead participaba con él en el consumo de anfetaminas. Así que Kyle era un tipo en el que definitivamente no confiarías, y especialmente después de conocerlo solo por un día. Solo con ver a este hombre, te puedo decir ahora mismo que no lo querría en mi casa, ni siquiera para una visita, mucho menos para que se mudara. Todo empeoró rápido. Hubo varios mensajes de Facebook entre Sinead y Kyle, donde hablaban sobre las lesiones de Lola mientras ella estaba bajo el cuidado de Kyle. Un día, él le contó a Sinead por mensaje que Lola se cayó de su cuna. Estaba de pie y cayó rápido al piso. Se mordió el labio al caer, intenté ayudarla, pero ella se alteró. Otro mensaje decía:
Lola debe acostumbrarse a mí, nena. No soy el diablo, esa niña es mi mundo. Pero Lola volvió a lastimarse en los meses siguientes. Moretones, incluyendo moretones en sus ojos, un corte en el puente de su nariz y una nariz sangrante. Kyle siempre tenía una excusa, y Sinead, pese a conocer su temperamento, aún le creía. Una de las veces que Sinead presenció la ira y violencia excesivas de Kyle fue cuando él estaba bajo la influencia de varias drogas. Como de costumbre, el 14 de mayo de 2020, y tomó un martillo y empezó a destrozar la casa. Durante este ataque, le dio un cabezazo a Sinead y le rompió un diente. Sinead pudo llevarse a sus 3 hijas y escapar a la casa de su amiga hasta que las cosas se calmaron de nuevo. Kyle le pidió disculpas a Sinead, diciendo que se sentía como un monstruo. Estaba muy arrepentido y prometió cambiar. Así que, tras ese ataque brutal, Sinead le creyó y decidió quedarse con Kyle. Y el 7 de julio de 2020, enojado y bajo la influencia de drogas, otra vez, Kyle empujó el cochecito de la hermanita de Lola hacia la calle con la niña adentro. Por suerte, ella no se lastimó. Sinead aún lo veía. Incluso después de eso, aproximadamente una semana después, el 16 de julio, Sinead finalmente empezó a sospechar de las lesiones que estaban apareciendo en Lola, así como en una de sus otras hermanas, cuando estaban bajo el cuidado de Kyle. El día anterior fue cuando Lola había sufrido los moretones alrededor de sus ojos, y Kyle simplemente dio la explicación de que se cayó de la mesa de centro. Sospechando, Sinead le pidió a Kyle su fecha de nacimiento para verificar con la ley de Clare, pero él se negó. Una verificación con la ley de Clare permite a cualquier persona solicitar y recibir a la policía el informe de antecedentes penales de su pareja. Sinead no confiaba en él y él se negó a darle su fecha de nacimiento. ¿Cómo es posible salir y vivir en la misma casa con una persona durante 5 meses y no saber su cumpleaños? No lo entiendo. Pero la pregunta es, ¿por qué se le permitió quedarse en la casa con sus hijos? El 16 de julio, Sinead se acostó entre las 7 y 8 p.m. y dejó a Lola abajo con Kyle. Sí, el mismo día que se negó a dar su fecha de nacimiento para la revisión de la ley de Clare. Y al día siguiente de que tenía moretones alrededor de los ojos, dejó a su hija con Kyle. Buena elección. Kyle diría después que él y Lola se quedaron despiertos hasta tarde, tomándose fotos con filtros de Snapchat, y luego la acostó esa noche. Después de medianoche, Sinead oyó un golpe y un grito desde el cuarto de Lola. Ella corrió y vio a Lola sentada en las piernas de Kyle, sin lesiones. Afirmó que Kyle dijo que solo se golpeó la cabeza y que él lo resolvería. Sinead volvió a la cama sin más preguntas. Unas horas después, cerca de las 7:30 a.m., Sinead fue despertada por Kyle, quien afirmó que Lola se había caído por las escaleras. Y le mostró a Sinead un pedazo de la lengua de la niña en su dedo. Sinead corrió a la sala y halló a Lola en el sofá, inconsciente pero respirando. Kyle decidió en ese momento llamar a su madre, con quien ya había hablado más temprano ese día, y le pidió si podía llamar al 911, porque simplemente no podía hacerlo, y ya le había dicho a Sinead que sí lo había hecho. Sinead también llamó a los servicios de emergencia más o menos al mismo tiempo. Aquí está la llamada de emergencia de Alison Bever y la de Sinead. La paciente está despierta. No, es una niña de 2 años que cayó por las escaleras y está inconsciente, no responde. Está bien, dime qué pasó. Niña de 2 años con TDAH cayó desde lo alto hasta abajo de las escaleras. No pueden despertarla y luego ella, al final de un rey, porque no están seguros si convulsionó, pero está desorientada, no pueden despertarla. ¿Y no estás con la paciente ahora? Debo ser yo la paciente. Me acaban de llamar porque tengo saldo en mi teléfono para llamar a una ambulancia. Ahora... Dicen que pueden llamar sin saldo, que no necesitan saldo para llamar a una ambulancia. Oh, creo que se asustaron. ¿Y cuándo pasó esto esta mañana? No sé la hora exacta, debió de haber pasado hace poco, porque están cambiando. ¿Qué causó la caída? La niña despertó y cayó por las escaleras. Al parecer... ¿Alguien sangra mucho? No, solo es un gran chichón.
Bien, ¿el paciente está despierto? No, no está despierta, no lo está, solo tiene 2 años. Bien, dime exactamente qué pasó ahí. Me desmoroné en la cama, aquí sigo con esto. Está bien. Ella cae por las escaleras de arriba a abajo como si los chicos nadaran. Después se cortó la punta de la lengua con un hombre. Está bien. ¿Cuántos años tiene ella? 2. No lo sé exactamente, tenía el pedazo en la mano. Bien, solo para confirmar, ¿ella está consciente? ¿Ella está consciente? Ni siquiera lo sé. Sí, está consciente, está respirando. ¿Puedes continuar con lo suyo? Entonces ella despierta. Cuando respondes y la despiertas. Ella está floja al hacerlo. Cuando intento despertar, no duermo. Está bien. Tengo mucho miedo. ¿De qué altura cayó? En la parte de arriba de las escaleras, la empujó. ¿Qué provocó la caída? Quiero al perrito. Tenía una barcaza y ella se cayó. ¿Hay sangrado grave? Kyle está sangrando seriamente. Denny está sangrando seriamente. Entonces, ¿no? Está bien. Ella solo respira, la cabeza y los ojos están aparte. Está bien, quédate en la línea y te diré qué hacer. No la muevas ni entablilles lesiones a menos que esté en peligro. ¿Puedo decirte? Sí, está abajo de nuevo, no lo muevas. Los paramédicos llegaron a la casa de Sinead 5 minutos después de la llamada de la mamá de Kyle. Cuando llegaron, Kyle no solo dijo que era su padrastro, sino que también les dijo que ella simplemente se tropezó con el perro y se cayó por las escaleras. Pero aquí el punto es, si ella dormía, como él dijo, y salió de su cuarto y cayó por las escaleras. No sé cómo habría pasado. Tenía una puerta de seguridad para bebés, a menos que supiera treparla. Pero Sinead no mencionó eso. Los primeros en responder llevaron a Lola al hospital Withy Bush en Haverford West. Al llegar, Kyle se puso agresivo cuando los doctores le preguntaron sobre las heridas de Lola, como es necesario para tratar a un paciente. Ahí amenazó a una enfermera diciendo que rompería sus papeles tras ser informada que serían compartidos con otras agencias, incluyendo servicios sociales. Lola presentó más de 100 rasguños y moretones en el cuerpo, además de daños graves en ambos ojos. Con las lesiones en su cerebro comparables a las que se encuentran en víctimas de accidentes automovilísticos, las heridas de Lola eran sumamente sospechosas y no accidentales. Una doctora que realmente la examinó dijo que era la niña más golpeada y llena de moretones que había visto en toda su larga carrera. Como mencioné, Kyle dijo a los doctores y a la policía que Lola tropezó con el perro y cayó por las escaleras. Él dijo que solo era parcialmente responsable porque en ese momento preparaba un tazón de cereal. Deberías sentirte completamente responsable, incluso si esa es la verdadera historia, porque se supone que debes estar cuidándola. Ese es tu trabajo si Sinead te la dejó a tu cuidado. Las lesiones de Lola eran tan graves que la llevaron al Hospital Universitario de Gales en Cardiff a las 11:15 a.m. Mientras llevaban a Lola al hospital, Sinead viajó para acompañarla y Kyle se quedó en casa. A las 3:15 p.m., Kyle le mandó un mensaje a Sinead preguntándole qué le iba a decir a la policía para asegurarse de que su versión fuera la misma que la de él. Ese mismo día, Sinead y Kyle fueron arrestados por sospecha de negligencia infantil y llevados a interrogatorio. La policía acordonó la escena hasta el día siguiente. Los investigadores visitaron la casa y, aunque todo estaba sucio y desordenado, el baño lucía impecable, como si lo hubieran limpiado hace poco. Los oficiales hallaron un mameluco gris de copos de nieve infantil, mojado y con vómito y sangre, en una esquina de la sala, y por alguna razón, Kyle, en libertad condicional bajo fianza, decidió. Iba a enviar mensajes de texto amenazantes al verdadero padre de Lola, Daniel, diciendo que lo iba a golpear. Unos días después, el 21 de julio de 2020 a la 1:18 p.m., Lola falleció. Había sucumbido a sus terribles heridas. Tenía 2 años y 10 meses de edad. Sinead y Kyle estuvieron en libertad bajo fianza hasta abril de 2022.
Ese día, ambos fueron arrestados y acusados de asesinato y de permitir la muerte de una niña. Después de sus arrestos, ambos comparecieron unos días después en la Corte Suprema de Swansea. Ambos se declararon inocentes. Kyle siguió detenido y Sinead salió bajo fianza condicional. Su juicio no comenzaría hasta marzo de 2023. Y durante este juicio, la jueza diría que la agresión fue sostenida, deliberada y violenta e incluyó el uso de armas. Pero Kyle Bevin seguía afirmando que era inocente, pero no tenía pruebas para demostrarlo. El jurado vio fotos que Kyle tomó con su celular, que mostraban marcas en la espalda de Lola, así como una hinchazón y moretones extensos en su cabeza, ojos y labios. Se descubrió que en algún momento de la noche, Kyle había golpeado a Lola tan fuerte en un lado de la cabeza que le causó una hemorragia cerebral, así como sangrado en el oído. También la sacudió de un lado a otro con tanta fuerza que le provocó daño cerebral. En el tribunal se reveló que Kyle, en vez de llamar de inmediato a una ambulancia para salvar a la niña, intentó encubrir su acción. Él había buscado en internet información sobre lesiones en la cabeza antes de tomarle fotos a su cuerpecito sin fuerzas y llamar a su mamá a las 4:26 de la mañana. El 17 de julio, cuando Lola fue llevada al hospital, Kyle fotografió las lesiones en su espalda, mientras ella seguía consciente y de pie. Después, a las 6:37 am, tomó una captura de pantalla de un sitio web con instrucciones claras de buscar ayuda médica urgente. Si una niña tiene moretones, hinchazón excesiva o pierde el conocimiento, 6:40 am. Kyle llamó a su mamá, pero ella no contestó. Él afirma que la llamó porque es enfermera, pero en realidad la mamá de Kyle es una trabajadora de apoyo en el sector salud sin formación médica. Intentó contactar a su mamá y le mandó fotos de Lola. Cuando ella por fin las recibió, ella urgió a Kyle llevar a la niña al hospital de inmediato. Kyle también envió un video perturbador a su mamá. Mostraba a él levantando el cuerpo inerte de Lola e intentando que se pusiera de pie antes de soltarla y ella cayó al suelo. Luego le dice a la cámara, ya se fue. Su mamá nunca vio el video y aún no lo ha visto. Kyle luego mostró algunas de estas fotos a varias personas y aparentaba estar orgulloso. La mañana que Lola fue al hospital, la policía llegó cerca de las 11 am. Al principio, Kyle intentó ni siquiera dejar que entraran a la casa, y cuando finalmente lograron entrar, él estaba en medio de pasar la aspiradora, como si intentara eliminar toda la evidencia forense. La fiscalía dijo que el baño impecable, junto con la pijama ensangrentada que encontraron, eran una prueba clara de que Kyle estaba tratando de cubrir sus huellas. El edredón de Lola también tenía una gran mancha marrón y una mancha amarilla costrosa, que se cree era vómito, además de orina. Sinead afirmó que Kyle jamás fue violento con ella ni sus hijos, a excepción de una vez que le dejó un moretón en el brazo al intentar quitarle el teléfono durante una discusión. Pero esta historia pronto cambió en la corte. Y Sinead habló sobre cómo Kyle le había roto un diente, junto con todas las veces que él la agredió violentamente, tanto física como verbalmente. Sinead fue advertida solo 8 días antes del ataque a Lola sobre el peligro que representaba Kyle. La madre de la expareja de Kyle en realidad le había enviado un mensaje a Sinead por Facebook y le dijo que Kyle representaba un riesgo para los niños. Dijo que temía por los hijos de Sinead cerca de él. La defensora de Sinead comentó que ella temía la reacción de Kyle si acudía a la policía, pues ya había sido víctima de violencia doméstica varias veces. Cuando le preguntaron a Sinead qué medidas había tomado para proteger a su hija, ella dijo que nunca pensó que realmente estuviera en peligro. Afirmó que su hija estuvo segura con ella. Claramente, hubo muchos otros testigos que dieron testimonio sobre el comportamiento volátil y violento de Kyle en el pasado. Durante todo esto, Kyle siguió inexpresivo. Sinead, la madre de Lola, lloró todo el tiempo. El juez afirmó que Kyle fue responsable de varias agresiones a Lola antes de su trágico asesinato. También declaró que Lola debería haber estado segura en su propio hogar y rodeada de personas en las que pudiera confiar.
Pero en cambio, su madre, Sinead James, permitió que un hombre violento y destructivo entrara en sus vidas y falló en su deber de proteger a Lola del daño. Sinead sabía que Kyle era peligroso, pero decidió mantenerlo en su vida. El 4 de abril de 2023, después de 10 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto y encontró a Kyle Bevin culpable de asesinato y a Sinead James culpable de causar o permitir la muerte de Lola. La abuela de Lola y su padre biológico dieron declaraciones conmovedoras sobre el impacto en las víctimas antes de la sentencia. La abuela de Lola pidió a Kyle que la mirara antes de leer su declaración y dijo: Kyle, le quitaste la vida joven e inocente a mi nieta. Al mismo tiempo, te has llevado mucho más de lo que puedes imaginar. Mataste a mi Lola y has destrozado a su familia. Espero que el tiempo que tienes ahora te ayude a entender lo que has hecho. Como madre, lo único que podía esperar era que Lola siguiera creciendo con felicidad y salud, y con el valor en su corazón para saber que podía ser y hacer lo que quisiera. Pero eso nunca será. Lola no solo murió, no solo me la arrebataron de la peor manera posible. Fue brutalmente atacada. Su pequeño cuerpecito fue destrozado de la manera más malvada. No tuvo ninguna oportunidad. La vida de Lola estuvo llena de caos y suciedad por culpa de su madre, que no le dio seguridad en su hogar. La culpa que siento vive dentro de mí y nunca se irá, ya que el recuerdo de Lola acostada en una cama de hospital, luchando por mantenerse con vida, permanecerá conmigo siempre. Todo lo que me queda es culpa, angustia, dolor y tormento. La abuela de Lola iba a cuidar a la niña la noche del violento ataque, pero no se sentía bien. Por eso, en parte, se culpa por lo que le ocurrió a la pequeña Lola. Ponte de pie, carpintero. Por el asesinato de Lola James, te condeno a prisión de por vida con un mínimo de 28 años menos 368 días que ya has pasado bajo custodia preventiva. Puedes retirarte. Ponte de pie, Sinead James. Por permitir la muerte de Lola James, te sentencio a 6 años de prisión. Cumplirás la mitad, es decir, 3 años, antes de ser liberada bajo licencia. Puedes retirarte. El funeral de Lola James se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2020 en la iglesia de San David y San Patricio en Haverford Oeste. Lola viajó en carruaje por Milford Haven hasta el cementerio Thornton. La familia pidió que aplaudieran, animaran o soltaran un globo para celebrar la vida de la pequeña. Gracias por escuchar la historia de Lola hoy. Es terrible pensar que su madre pudo salvarla muchas veces, pero no lo hizo. Ella seguía ignorando su intuición y permitía que ese hombre malvado y horrible se quedara en su casa. Y ni siquiera puedo imaginar lo que le hizo a la pobre Lola esa noche. Gracias a los patrocinadores de Un Mundo Perverso. Hay más de Un Mundo Perverso en Patreon. Visítalo en patreon.com a Wicked World o en la app de Patreon. Accede a videos exclusivos mensuales y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.